Ahora sí, empezamos esta segunda sesión de la Escuela de Familia Online, que estamos haciendo esta edición de pubertad y adolescencia. ¿Cómo prevenir conductas de riesgo? ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta a la hora de educar a nuestros adolescentes de cara a la prevención de esas conductas de riesgo que tanto miedo nos pueden dar? Bueno, decíamos que esta sesión se graba, como bien sabemos, de cara a que las personas que no pueden estar en el momento en directo, pues luego lo puedan ver. Así que ahí estamos. La semana pasada, que fue la primera, estuvimos hablando de apego, de comunicación en la adolescencia. Estuvimos hablando también un poquito de las necesidades reales que tienen los adolescentes y desde aquí, desde nosotros como padres, madres, el comprender esas necesidades para poder dar una respuesta adecuada, cómo acercarnos a nuestros adolescentes para conectar con ellos. Entonces, en esa línea, de cara a intentar comunicarnos más con los adolescentes, os envié por mail un ejercicio. Es un ejercicio muy sencillito que consistía en una serie de preguntas que teníamos que nosotros contestar como si fuéramos nuestro hijo. ¿Vale? Entonces primero lo contestábamos nosotras y luego ya pues la cosa era verlo con él o ella para ver lo que habíamos acertado. Eran preguntas de gustos, ¿no? De cuál es mi comida favorita, cuál es la serie que actualmente estoy viendo, ¿no? Un poco desde ahí. No sé si las personas que ahora están conectadas en el momento lo han podido hacer. Eso para empezar, ¿no? Si lo hemos podido hacer y luego ya si lo han hecho, pues lo han podido hablar o no lo han podido hablar con sus hijos. Dejo así un pelín de tiempo por si alguien quiere compartir. La idea es esa, ¿no? Simplemente fomentar un ratito de comunicación, que incluso también de risas, ¿no? Porque es como a lo mejor, mira, esto no tenemos ni idea, no lo sé, ¿no? Que a veces nos pueden sorprender también de los gustos actuales que en esta edad, pues lógicamente van cambiando. Nadie dice nada en el chat, ¿eh? Eso es que a lo mejor no lo hemos podido hacer, no pasa nada. Ahí lo tenemos. Si no lo hemos podido hacer, pues ahí lo tenemos, pues nos apetece, pues si lo podemos ver así como ese ratito, ¿no? Que podemos hacer divertido con ellos. E incluso luego hacerlo al revés, decir, venga, pues ahora contesta como si fueras yo. A ver cuánto sabes tú de mí realmente, ¿no? Un poco también ahí para conectar. Dice una compañera, una participante, imposible hacerlo, surgieron otras cosas más urgentes. Es que en el día a día, ¿verdad? Vamos ahí como solventando un montón de cosas que van surgiendo. Claro que sí. Dice otra compañera, yo no pude entrar el viernes pasado, entonces claro, no te pude mandar a lo mejor el correo. Sí, claro que sí, te lo puedo enviar a tu correo. No te preocupes que yo me lo anoto. Mira, como tengo aquí me voy anotando cosas para que no se me olvide, yo me lo apunto, ¿no? Enviar el correo, enviar el documento de... Vale, que nada, es un cuestionario muy breve, vas a ver, yo te lo envío. Sí, no te preocupes porque si estás inscrita, yo accedo a tu correo. Aún así, me lo voy a apuntar, me lo está poniendo en el chat, por si acaso. Perfecto. Vale, pues nada, simplemente eso, que al final es como pensar alternativas, ¿no? Ideas de qué manera podemos acceder a nuestros adolescentes esos ratitos así de comunicación y de risas. Porque es verdad que como el día a día nos va atropellando, desde que son pequeños, ¿verdad? Nos va atropellando porque hay un montón de cosas que hacer, pues estas cosas a veces hay como que buscarlas, propiciarlas, ¿no? Y marcárnoslas, porque si no, como no agendemos ciertas cosas, al final dices, es que nunca lo hago, mira que tengo ganas de hacer tal cosa, pero como no la agende, como no le dé un espacio, vamos, ya obligado, entre comillas, no lo consigo, ¿no? Yo qué sé, ir a algún sitio con ellos, que queremos ir. Entonces, a lo mejor también otra de las tareas nuestras podría ser el agendar cosas, ¿no? Voy a agendar que llevarles a tal sitio que creo que puede ser interesante para ellos y que nos puede dar un ratito de comunicación. Vamos a, yo qué sé, ¿no? Los miércoles por la noche que llegamos antes, me invento cosas, ¿eh? Los miércoles que a lo mejor llegamos antes por la tarde, pues hacemos una merienda cena en lugar de una cena para que sea como más ratito de compartir. No sé, como que buscar esos momentos que hay que propiciarlos, hay que crearlos para favorecer esa comunicación, ese estar, ¿no? Para que poco a poco tengan posibilidad de contarnos cosas. Decíamos el otro día también que cuando hablamos de comunicación tenemos que estar así como con la oreja muy grande porque normalmente no va a ser cuando nosotras tengamos el momento, tengamos el espacio o queramos que nos cuenten cosas. Va a ser el momento en que ellos les surge, ¿no? Hablamos de esos momentos mágicos en los que de repente te quieren contar. Entonces es como que aprovecharlos, ¿no? Tener la oreja grande para darnos cuenta y aprovecharlos, ¿vale? Que muchas veces no son justo cuando mejor me vienen. Bueno. Venga, pues seguimos donde nos quedamos la semana pasada, vamos a ir avanzando las diapositivas, ¿vale?
Ya sabéis que yo hablo mucho, pero por favor, frenarme, participar, como el otro día, ¿vale? Preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Y así, pues a mí me ayudáis también. Bueno, hablamos de responder correctamente a las necesidades de nuestros hijos, porque hablamos de dos grandes bloques de necesidades, las necesidades de apego, entendidas como las necesidades de arropar, consolar, cuidar, estar, ¿no? Apoyar, ¿no? Ese bloque de necesidades, y las necesidades de exploración, ¿no? De autonomía, que podemos llamar también, de salir, de favorecer, ¿no? Esa independencia, ¿vale? Todas esas necesidades de explorar, sí, jugar fuera, salir con mis amigos, ¿no? Son grandes dos bloques de necesidades. Entonces decíamos que si las conductas o los comportamientos de mis hijos yo los entiendo como en qué bloque de necesidades están, va a ser más fácil que yo sintonice con esa necesidad y le dé una respuesta adecuada, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor respondo de una manera que a lo mejor yo voy y le arropo, entenderme, entre comillas, y de repente eres como que no, déjame mamá, qué pesada eres, ¿no? Yo no quiero esto ahora, no lo necesito ahora. Entonces es como que darnos cuenta de la necesidad que hay detrás para realmente cubrir lo que en ese momento quieren, ¿no? O necesitan. Entonces decíamos que claro, cuando respondemos correctamente a esas necesidades, al final lo que le estamos ofreciendo a nuestros hijos desde que son pequeños, que por eso hay diferentes imágenes en la diapositiva de diferentes edades, desde que son pequeños les vamos ofreciendo seguridad. Seguridad, tranquilidad, estabilidad, estructura, que es también lo que necesitan, ¿vale? Entonces, esa seguridad que constantemente los vamos a tener que ir transmitiendo, les va a hacer que desde la seguridad yo puedo atreverme, ¿no? A explorar, atreverme a hacer cosas, arriesgarme, ¿no? Mostrarme tal y como soy, ¿vale? Desde la seguridad también es donde también se puede forjar una mejor autoestima, ¿vale? O sacar todas las dudas que puedo tener acerca de ello, ¿no? De mi percepción, de cómo me veo, ¿no? Etcétera. Si no tengo seguridad de mis padres, yo considero, no siento, ¿vale? Que me den esa seguridad, pues a lo mejor va a ser mucho más difícil que me comunique más con ellos, que le pregunte dudas, que me exponga, ¿no? Que me muestre vulnerable. Porque una de las cosas también que surge en la adolescencia, la pubertad, es que como empezamos a mirarnos hacia nosotros mismos, nos cerramos, ¿vale? Nos alejamos de los padres, luego vamos a ver el proceso de diferenciación, pues a lo mejor también dejo de expresar lo que me preocupa porque siento que eso es mostrarme vulnerable. Y como yo necesito que mis padres me vean mayor para que me dejen hacer cosas, para que me dejen separarme de ellos, entonces yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad, porque eso significaría, ¿no? Yo lo interpreto de esta manera, que luego no me van a favorecer mayor autonomía, que es justo lo que necesito y quiero en este momento. Por eso muchas veces los adolescentes se callan cosas, no nos cuentan nada, ¿no? O nos cuentan poco, para no meter la pata en todo eso, ¿vale? Entonces, si nosotros como padres somos conscientes de ese bloque de necesidades, como estamos hablando, de los dos bloques, vamos a dar cabida a ambas cosas. Les vamos a decir, entendemos, ¿no? Con diferentes acciones, entenderme, con diferentes acciones, en diferentes momentos, porque esto no es decirlo una vez y ya. Esto es como que se va transmitiendo a la hora de que interactuamos con ellos, que vivimos con ellos, ¿no? Que nos vamos relacionando, ¿vale? Entonces, lo que les decimos con diferentes conductas, como decimos, es tú puedes mostrarte vulnerable, tú puedes meter la pata, puedes a veces parecer un niño más pequeño, porque es normal, porque estás en el momento de ir creciendo poco a poco. No tienes que crecer deprisa, esto es poco a poco. Todos nos equivocamos, ¿no? Y no pasa nada, ¿vale? No por ello, ¿no? No voy a considerar que seas más inmaduro, ¿no? De lo que a ti te gustaría ser, porque seguramente lo seas, ¿no? Pero que yo no te voy a considerar por ser vulnerable más inmaduro. Eso es como al final lo que les tendría que llegar de alguna manera, ¿vale? Si ellos sienten que se pueden equivocar, que pueden meter la pata, que pueden mostrarse como niños pequeñitos, ¿no? En momentos determinados, va a ser más fácil que se lo permitan, ¿no? Hacia nosotros, que se permita mostrarse así. Si ellos sienten que me siento criticado o me siento desvalorizado o me siento que se ríen de mí cuando hago ciertas cosas, me cierro, ¿no? Al final es como que me voy a esconder, ¿vale? Entonces, por eso que muchas veces en la maternidad-paternidad, más que pensar en
pues eso, cómo educar a mis hijos también es como educarme a mí, en mis respuestas, en mis reacciones, ¿vale? En lo que transmito, no solo con la comunicación no verbal, o sea, verbal, sino también con la no verbal. Porque muchas veces decimos, si yo no le he dicho nada, pero es que este niño de verdad no sé dónde se lo saca de tus gestos, ¿no? De nuestros gestos, de la manera de mirarle, del gesto que ponemos, a veces un gesto de desaprobación. Cuando no le he dicho nada, pero el gesto lo dice todo. Y como nos conocemos mucho, nos sabemos interpretar ya bien. ¿No? Que a veces también podemos tener errores de interpretación, ¿no? En cuanto a la comunicación no verbal, pero a lo mejor justamente el error también sea desde esa inseguridad que tiene y entonces lo interpreta de forma errónea hacia él, ¿no? Es que seguro que piensa que soy un no sé qué, ¿no? Como de forma negativa, ¿vale? Así que ahí por eso hay que intentar hablar mucho, explicar mucho, ¿vale? Porque las palabras sí que tienen un significado, un sentido, los gestos son fácilmente interpretables, ¿vale? Bueno, entonces, nuestros chicos, chicas, nos van a dar como una serie de señales, ¿vale? Que nos ayudan a interpretar las conductas de nuestro hijo, ¿vale? Niño, niña, ¿vale? Pero claro, muchas veces lo que decimos es que una cosa es lo que expresan y otra cosa es lo que están sintiendo realmente. Y aquí hacemos preguntas un poco reflexivas, que estas preguntas siempre las pongo, aunque hable de niños pequeños, porque al final estamos interpretando la conducta de nuestros hijos, independientemente de la edad, y decimos, ¿cómo expresan que están asustados? ¿Cómo los hijos nos expresan que están asustados? Ahora ya con esta edad, adolescente, ¿no lo expresan así? Oye, mamá, tengo un susto, me ha pasado esto, estoy asustado, o es que tengo tantas dudas a veces en esta edad que estoy súper asustado. ¿Me lo expresan así? ¿O cómo no lo expresan? ¿Qué creéis? Podemos poner pues hasta ahí en el chat o a través de micros del que podéis participar. No dice nada. De interpretar como que no sabemos cómo no lo expresan. No, a veces a lo mejor no lo interpretamos como expresan que están asustados, ¿no? Porque a veces a lo mejor puede ser simplemente el que se callen las cosas, dice alguien, preguntas indirectas, están irascibles, ¿eh? Puede ser, muy bien, puede ser que se aíslen, ¿no? También, rehuyen temas de hablar o cosas que hacer, aquí, claro, ¿vale? Claro, fijaos, ¿no? Al final son señales de que algo les pasa, puede ser que estén asustados, puede ser que estén tristes, que se les haga una pregunta, ¿no? Entonces es verdad que a veces hay señales que a lo mejor las podemos malinterpretar, ¿no? A lo mejor yo pienso que están enfadados conmigo o que no quieren saber nada de mí porque están en esa etapa adolescente, cuando en realidad lo que les pasa es que están asustados y yo no me he percatado de esto, ¿no? Entonces las señales no son tan claras, no son tan directas, ¿sí? Otras veces sí. ¿Cómo expresan que necesitan espacio para probar, explorar? En esta edad es mucho más fácil interpretar esas señales porque es verdad que pueden ser mucho más directas. Mamá, que quiero salir, señal directa, ¿no? Mamá, que el sábado te va con mis amigos, señal directa, vale. ¿No? Que yo puedo salir, no está empezada. En esta edad a lo mejor es más fácil, que sí que nos lo expresen justo esta necesidad de una manera directa. Pero claro, otras veces no, como decimos, nos dan señales que no tenemos tan claro, pues si están asustados, están tristes, necesitan que desarrollemos, digamos, lo que estemos ahí, o de lo contrario. Entonces, ¿cómo solemos nosotros interpretar las señales? ¿Creéis que sí que las interpretamos de una manera acertada, las señales de nuestros hijos, sobre qué les está pasando, sobre qué necesitan de mí? Pues al final es eso, de saber de qué manera yo les puedo ayudar, qué están necesitando de mí en este momento. ¿Hay momentos de que nosotros interpretarlas? Yo creo que sí, ¿no? Por eso también es tan difícil a veces acercarnos a los adolescentes, porque no interpretamos bien las señales, porque ellos están en esa ambivalencia que decíamos de quiero que estés cerca, pero déjame, ¿no? Quiero que estés aquí, pero no quiero ahora. Quiero que estés aquí, pero es que me tengo que ir, ¿no? Entonces a veces es difícil, dicen por el chat. No siempre, es como con los bebés, hasta que aprendes a entender lo que les ocurre. Muy bien, es un buen símil, ¿no? Claro, con los bebés igual, se hace siempre con las señales, como decíamos el otro día, de llora, es una señal de que algo le pase, tengo que ver qué hay detrás de eso. Con los adolescentes,
yo qué sé, tiene el morro torcido, está enfadado o parece que está enfadado y a lo mejor tengo que ir interpretando, ¿no? Tengo que ir aprendiendo qué significa esto. Dicen también, dependen sus señales y del momento en que nos pillen. También muy importante ese matiz. Depende del momento en que nos pillen a nosotros, ¿no? Como madres, como padres. Porque si yo, pues es que estoy sin tiempo, estoy estresada, estoy que no paro el trabajo, o estoy súper cansada, o a lo mejor es verdad que las señales me pasan desapercibidas o las interpreto de manera errónea, ¿vale? O las interpreto también desde mi enfado, ¿no? O desde mi malestar. Por eso también es verdad que esos momentos así que tenemos ahora como de encuentro, ¿no? De reflexión vienen muy bien, porque es verdad que, como dijimos la semana pasada, depende de la interpretación que tengamos de la adolescencia, así yo también voy a reaccionar. Si yo interpreto que la adolescencia voy a perder a mi hijo porque cada vez se va a alejar más, interpreto que va a ser muy difícil, también mi reacción va a ser desde esa percepción, ¿no? No es tan difícil de verdad, ¿no? Y me alejo, cuando a lo mejor necesita todo lo contrario, ¿no? Sí, eso también es muy importante. Entonces, sí, lo voy a preguntar, ¿qué le pasa al niño, al adolescente, cuando no lo entendemos? Normalmente se enfada, se aleja, ¿no? En este caso, se puede alejar más si no te enteras de nada, ¿vale? Entonces, claro, pues, seguramente a lo mejor ponga un poquito más de distancia, ¿no? Seguramente. Sí. O cuando no entendemos nada y necesita que le entendamos, el otro polo sería que en lugar de alejarse, hace más ruido. Esto pasa lo más fácil con los niños pequeños. Cuando los niños son pequeños, ¿no? Y a lo mejor, como un ejemplo así básico, imagina que estamos en una reunión de amigos, entonces nuestro hijo viene y nos dice algo. Y yo digo, no, la cara no, ¿no? Y viene otra vez y tal, ¿no? Entonces como que me está pidiendo algo, yo no lo estoy interpretando bien o le estoy diciendo que ahora no es el momento, y entonces el niño pequeño lo que hace es cada vez más ruido, va aumentando sus señales, ¿no? Entonces, en la adolescencia también podría pasar algo así, que cuando él siente que no se están cubriendo las necesidades que él tiene, que no le entendemos, lo que va a ir haciendo es como cada vez más ruido, o se va alejando más de nosotros, o haciendo más ruido en el sentido de empezar a tener conductas más inapropiadas, más, sí, más alejadas, ¿no? De lo que realmente quiere. Esto se ve muy bien cuando a lo mejor un adolescente lo que necesita es como que más supervisión de los padres, pero como no te lo puedo pedir de esta manera, ¿no? Pues al final yo que lo que hago es portarme peor cada vez, ¿no? Digamos, ¿vale? Complicado, ¿eh? Entonces, esto es lo que nos habla de la evolutiva de las señales. La primera señal, digamos, que a lo mejor nuestros hijos no siempre, ojalá, sería la directa, ¿no? La directa es cuando, mamá, que me voy, ¿no? Mamá, necesito salir, mamá, necesito hacer tal cosa, ¿vale? Sería la directa, clara y total. Si no respondemos ante necesidad en ese momento, bien porque no podamos, bien porque no interpretemos, la evolutiva de la señal es que va a aumentar, ¿no? Va a aumentar en intensidad. Que a lo mejor tampoco nos damos cuenta de lo que realmente quiere. Y si no, lo siguiente sería que sería transformada, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que parece que nos pide una cosa cuando en realidad nos pide otra. A ver, vamos a ver. La directa sería, no me encuentro bien, ¿me ayudas? ¿No? Ojalá, ¿no? Lo que será esto. Bueno, no me encuentro bien, ¿me ayudas? Fenomenal. Cuando ya es aumentada, nos diría algo así, no, lo que sería es que habría ya más descontrol, aquí puede haber tacos, gritos, ¿no? O empezar a tener conductas de riesgo, ¿vale? Es como que aumenta la intensidad, como decíamos, y entonces esas conductas que en realidad lo que necesitan a lo mejor es que le ofrecemos seguridad, apoyo, cercanía, el estar, comunicación, lo que nos produce en nosotros es todo lo contrario. Nos está gritando, pero bueno, o sea, no me grites, ¿no? Entonces nos sale a lo mejor todo lo contrario, más disciplina, más normas, más enfado, más por mi parte, ¿no? Más distancia, ¿vale? Y entonces esto, lo contrario de lo que a lo mejor en ese momento necesitan, pero como no lo saben pedir de otra manera o no saben cómo, sí, hacerlo de una manera directa, bien porque no pueden, bien porque no saben, pues lo siguen haciendo de esta forma, ¿vale? Y la transformada sería cuando hay un desafío crónico, continuo, cuando ya hay conductas de riesgo crónico y cuando ya, digamos, que se hace totalmente invisible la necesidad que hay detrás, o sea, que la realidad de lo que me muestra es todo lo contrario de lo que necesita, digamos, ¿no?
Y entonces, claro, es como que estamos muy perdidos en cómo actuar con mi hijo, ¿vale? Esto ya es como irnos a los extremos, pero los hay, ¿no? O sea, los hay, existen. Con esto de riesgo crónico podría ser esos adolescentes que empiezan a entrar en consumos de una manera reiterativa, ¿no? Y entonces, claro, yo no entiendo nada y a lo mejor como padre o madre intento controlar, ¿vale? Para evitar que sigan en esto y a lo mejor el mayor control es justo lo que no necesitan, porque lo que necesitan son otras cosas, ¿no? A ver, por aquí en el dicen. Mi hija incluso me ha dicho en momentos de confianza que no sabe exactamente lo que le ocurre. Le veo momentos que de verdad ellos están perdidos sin saber muy bien lo que sienten y por qué. Claro, eso totalmente, totalmente de acuerdo. Eso es lo que también suele pasar. Como además decíamos que estamos como en una montaña rusa en cuanto a la intensidad emocional, pues muchas veces ni siquiera ellos son tan conscientes de por qué me siento de esta manera, ¿no? Porque no saben cómo, de dónde vienen, ¿vale? Entonces es verdad que vamos a intentar nosotros ayudarles, hasta donde los dejen, a poner palabras a lo que les puede estar pasando. Digo hasta donde lo que nos dejen, porque si vamos muy de listillas, ¿no? Hay cariño, yo lo que te pasa, ¿no? Es tal, seguramente nos puede producir un efecto rebote y se nos sale. A veces sí, a veces no, porque es complicado. Pero a lo mejor alguna vez sí que te puedes intentar hacer reflexionar sobre de dónde puede venir. Y que a veces es simplemente, que a lo mejor no hay ninguna cosa grave detrás, pero es simplemente un día que tienes un estado de ánimo más bajo. Y no pasa nada, ¿no? Porque no nos pasa a todos. Ya nos afectan las cosas, no solo nos afectan las cosas que nos van pasando al instituto, los compañeros, etcétera, sino simplemente el mensaje acumulado de que estamos en mayo y ya están súper agotados, ¿no? Y que a lo mejor entonces hoy estoy más cansada de lo normal y entonces todo lo veo ya con las gafas de la negatividad, ¿no? Eh, yo qué sé, o sea, que pueden ser como cosas muy simples que puede hacer que yo entre en bucles de, a ver, me está pasando, pero no me entero, ¿no? Y a lo mejor es sencillo. Entonces, bueno, como que intentar también hacer reflexionar a nuestros hijos de que hay veces que sí que puede haber cosas detrás que nos pueden preocupar y otras que a lo mejor no son tan graves, ¿no? Sino que son cosas normales. Yo también tengo un mal día, estoy cansada y no va más allá. Un adolescente me decía que siente que cuando ama, ama demasiado y cuando odia, odia demasiado. Qué bien explicado, me encanta. Me encanta, Pilar. Es que es así, es que es así. Es que es una intensidad total, ¿no? O sea, tenemos sí, esos extremos, pueden tener esos extremos. Es como que de repente un adolescente que siempre me ha gustado los macarrones con tomates y dice, me encantan los macarrones con tomates, son lo mejor, ¿no? Que son lo mejor, lo más rico, y a los 2 meses te dice, pero ¿qué dices, mamá? Es que no me gustan nada. Vamos, no me gustan nada. Y te dice, venga. O sea, como que de un extremo a otro sí puede pasar, ¿no? Pero es verdad que es como todo muy intenso. Es verdad que nosotros ahí, como decíamos el otro día, tendremos que ayudarles como a ir rebajando un poquito la intensidad para que no sea tan dramático nada, ¿no? Todo, ni tan maravillosísimo todo, sino que bueno, pues cada cosa, ¿no? Como que bajando intensidad también, claro, es un momento para regularlo un poquito mejor, simplemente desde ahí. Sí, sí, pero es así, ¿eh? Qué complicado. Pero es eso, que se junta un poquito con esa parte de no poder hablar, ¿no? De no poder hablar en el sentido de no permitirme como adolescente contar tanto con tu ayuda. Que habrá adolescentes que más, y adolescentes que menos, entenderme, ¿no? Entonces, claro, aquí, como estamos hablando que lo que necesitan es seguridad, ¿no? Como base para poder explorar, poder mostrarse al mundo, poder entenderse mejor, estar más tranquilos, tener como una estabilidad. ¿Qué pasa? Que la seguridad hasta ahora, esa base de seguridad, se la hemos dado a los padres y las madres, ¿no? Siempre se ha sustentado en las personas más significativas, que cuando son más pequeños, es la familia. Pero lo que sucede en la adolescencia, como ya vimos y vemos de sobra, es que en esta etapa la familia está aquí y es una fuente maravillosa de seguridad, pero necesito también que en mi grupo de amigos me acepte, me quiera, me dé seguridad, ¿no? Etcétera. Entonces yo necesito encajar, sentirme parte y además que me dé seguridad. Entonces, claro, aquí nosotros ya como padres y madres, aparte de dar la seguridad del mundo que podamos, también tenemos que proporcionarle los recursos necesarios para que nuestro hijo o hija pueda salir al mundo, pueda tener unos amigos adecuados, digamos, ¿no? Que tengan sentido crítico también,
para conseguir esa seguridad que ahora necesita también fuera. Sería como preparar a nuestro adolescente para salir, porque tiene que salir, porque es lo que le toca, ¿no? Por edad, por etapa, ¿no? La necesidad es esa. Entonces tenemos que ayudarles a que ellos también cubran esa necesidad que tienen ahora, ¿vale? Entonces, claro, hay veces que aquí los padres se equivocan. Nos equivocamos cuando a lo mejor limitamos demasiado, es que me parece que es exagerado lo que está saliendo, con quién sales, no me gusta, ¿no? Entonces empezamos a limitar, limitar, limitar. Cuando en realidad lo que tenemos es, que no digo que hay que poner límites, por supuesto, pero lo que tenemos también es que ayudarles a que ellos sepan ponerse ciertos límites en cuanto a la elección de amigos, que sean críticos, ¿no? Porque si la crítica la pongo yo, ellos van a ir más, ¿entendéis? Entonces yo tengo que darle como esas herramientas para que ellos se enfrenten al mundo en el que yo no voy a estar porque no me corresponde. Entonces es un poco desde ahí, que es muy difícil, por supuesto, que hay que limitar, por supuesto, no me malentendáis, ¿eh? Pero que no solo nos paremos a limitar. Claro que hay que limitar, hay que decirles una cierta hora, espacios, lugares, yo qué sé, ¿no? O sea, cada uno que limite como considere más apropiado, pero claro que hay que poner ciertos límites, por supuesto, son necesarios porque no les estamos protegiendo, pero también, sobre todo, cargarles de herramientas, de recursos, ¿no? Para que ellos puedan enfrentarse al mundo. Entonces, claro, si ellos nos van a contar ciertas cosas, no todas, y además yo cuando trabajo con adolescentes siempre les digo, no les contéis a vuestros padres. Es que todo no, porque nosotros tampoco lo hacíamos como adolescentes. Hay excepciones, ¿eh? Que ahí cuando yo hablo de esto muchas veces tengo alguna persona a lo mejor que dice, yo sí que le contaba todo a mi madre. No es lo habitual, ¿no? No es lo habitual. Yo creo que hay ciertas cosas que está bien que se guarden, porque al final también forman parte de su intimidad, ¿no? De su espacio con sus amigos, que no tienen por qué ser algo dañino ni malo, ¿entendedme? Pero que es como íntimo, ¿no? Propio, a eso me refiero, ¿eh? Entonces yo les digo esa parte, ¿no? De que también ellos tienen que tener como ese espacio de individualidad que no tienen por qué contar tanto a sus padres. Cuando eran más pequeños sí y a lo mejor no tanto, ¿vale? Pero que cuando hay cosas graves, saber que sí que pueden estar ahí, ¿no? Y así puedo tirar de mis padres, que al final son más sabios, porque son más mayores, tienen más experiencia, entonces ahí sí que puedo tirar de ellos. Entonces, si yo cuento ciertas cosas de las cosas que me pasan fuera, yo ahí es cuando aprovecho, no a criticar, que no sale así como de manera automática, ¿no? Como un sapo ahí que me sale, sino de no criticar, sino para ayudarles a que ellos empiecen a pensar por sí mismos y qué puedes hacer, de qué manera, ¿no? El sentido crítico, toda esta parte. Ahí es donde tenemos que aprovechar, aunque nos tengamos que morder la lengua a veces, ¿no? Pero no puedo decirle, pues ya no sale más con no sé quién, o entonces yo creo que es que con lo que me estás contando, la última vez que vas de concierto. No puede ser, no puede ser, porque hay muchos conciertos en la vida. Entonces, ayúdale a que en esos momentos también pueda gestionarlo de otra forma, ¿vale? Y que alégrate de que te lo está contando, que es maravilloso. Entonces sería como ese chip en la cabeza de tengo que ayudarle para salir. Yo es que a lo mejor digo, es que no quiero que salga, ya, pero es que tiene que salir. Y entonces, como lo sano además es que salga, tengo que ayudarle para salir, ¿vale? Ya sabéis que yo en consulta pues atiendo familias, ¿no? De todas las edades y también me encuentro con familias de chicos más mayores que a lo mejor tienen veintitantos y que no tienen los recursos suficientes, ¿no? Para salir hacia afuera, digamos, de ser autónomos, de sentirse seguros para ser autónomos. Entonces ahí tenemos que ver el qué ha pasado. A lo mejor han sido unos papás como muy cuidadores, protectores, que han apoyado, que han dado todo por sus hijos, ¿no? Y no lo pongo en duda nunca, jamás, en absoluto, porque es que es cierto, han hecho todo lo posible, pero esta parte de darles herramientas para, ¿no? Y responsabilidades, como hablamos el otro día, ¿no? De pequeñas responsabilidades poco a poco, de tus cosas, vete resolviéndolas tú, esa parte no la han trabajado tanto o no han podido porque, bueno, porque decíamos otro día que tenemos que verificar de qué mano somos más mancos, ¿no? De la mano de fomentar esa independencia o de la mano de recoger, ¿vale? En este caso serían mancos de la mano de fomentar la autonomía e independencia. Entonces, tenemos que ver cómo ayudar para ahora, aunque sea más adelante, aunque se vengan veintitantos años, ayudarles a que sean cada vez más autónomos. Porque nadie quiere, ¿no? Tener al final hijos que se queden, ¿no? Como tan enganchados en casa, como tan dependientes, como, ¿no? Porque al final lo que hay detrás es inseguridad. Es yo no puedo hacerlo, ¿no? Yo no sé hacerlo bien. Por eso la adolescencia es una etapa maravillosa en la que es el momento para empezar a experimentar y a poner en práctica
el empezar a ser mayor, el empezar a ser independiente, a coger responsabilidades, porque en esa etapa me puedo equivocar, me debo equivocar para seguir aprendiendo. Que de mayores nos equivocamos todo el rato, por supuesto, entenderme, pero ahora es como que la etapa en la que más me puedo permitir equivocarme, porque estoy en esa etapa en la que tengo que ir aprendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, hay como buscar de qué maneras podemos en cada caso ayudarles, ¿vale? Sería ahí como intentar luego bajarlo a tierra, cada uno con sus ejemplos, cada uno con su realidad familiar, ¿vale? Que al final hacemos como una, como decir, como, sí, como a nivel general, ¿no? Una reflexión, pero luego hay que bajar un poco más a tierra también con ejemplos propios cada uno. Luego decíamos también otro día, que yo creo que lo nombré un poquito, vamos a verlo un poco más, de que en la adolescencia no solamente están en crisis nuestros hijos, decíamos que es una de las primeras crisis, la primera crisis a nivel de identidad, ¿no? Es una de las primeras crisis así más graves en la vida, porque es verdad que empiezan ellos a mirarse a sí mismos, quién soy, ¿no? Qué manera, cómo enfrento al mundo, etcétera. Pero es verdad que también se dan crisis cruzadas, porque eso sería que hay una crisis paralela también en los padres, ¿no? de chicos, chicas adolescentes. Por un lado está el duelo por la pérdida del niño, es decir, cuando yo veo que el niño ya va creciendo, ¿no? Que está en el instituto, que ya es más mayor, que ya tiene ciertas características, ¿no? También físicas, etcétera, pues digo, ostras, que ya la parte de la infancia se ha quedado atrás. Entonces yo como madre tendré que hacer un duelo por esa pérdida, porque ya no puedo volver atrás, ¿no? Ya no me quedan años de infancia de mi hija, ahora me quedan otros, ¿no? Otros diferentes, pero esa etapa ya se ha pasado o se está pasando, ¿vale? Se está pasando porque al final ya se ve que no es de la noche a la mañana, sino que vamos poco a poco también, que no es un proceso largo. Entonces, bueno, pues en eso también estoy, ¿no? O sea, si yo estoy en eso, también tengo que ser consciente, porque a veces en ese proceso de duelo, pues a lo mejor no acepto cosas que mi hijo adolescente me dice. Y no porque no le quiero aceptar a él, es porque me cuesta todavía aceptar la pérdida, ¿no? De mi niña, de mi niña como niña, ¿no? Como niño, desde la infancia que le tengo criado, ¿me entendéis? Entonces, claro, a veces también es como lo que estoy respondiendo, ¿por qué es? ¿Por qué me cuesta a lo mejor si me pide, mamá, que es que nos vamos a ir todos ahora que termina el curso y hemos decidido hacer este plan, el que sea, pam, pam. Y entonces a lo mejor yo de primera digo, no, 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 no. Y entonces yo tengo que pensar después, ¿realmente por qué le estoy diciendo que no? ¿Qué hay en mí que me está frenando a que yo le pueda facilitar, ¿no? Ese plan? Porque realmente es un plan descabellado, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es una comer para sitio y luego no lo es. Entonces, ¿qué me está pasando? Y a lo mejor puede tener que ver con esto, ¿no? De decir, ¿no? Porque a lo mejor no sale él, no quieras crecer tanto, o no quieres ir tan rápido, o entonces a lo mejor es que soy yo la que no quiere crecer, pero es que ya está creciendo, es que está en esa edad, es que está en esa etapa, está en ese momento, y sí que necesita hacer otro tipo de planes. Que luego, lógicamente, entenderme, hay que valorar qué plan es, si es descabellado o no, ¿vale? Pero si no lo es, si no es un plan descabellado, si es apropiado, si va con los amigos de siempre, pues ¿por qué no? O sea, que a lo mejor hay más resistencia basada en este proceso de duelo que estoy atravesando, más que realmente lo peligroso, entre comillas, que pueda ser lo que me está pidiendo, ¿vale? Entonces, como revisarnos también a nosotras mismas de en qué momento estoy, en qué proceso estoy, qué me está pasando, ¿vale? Esto de la maternidad es muy cansado por eso, porque al final es todo el rato, ¿verdad? Que nos vamos transformando nosotras y que vamos pasando por un montón de etapas nosotros también. Otro bueno también que se puede dar en nosotros, los padres madres, sería la pérdida de las competencias parentales. ¿Qué significa esto? Y yo sentía que a lo mejor ya cuando eran niños ya tenía la situación más o menos controlada, ¿no? O sea, yo sabía lo que funcionaba, lo que no, ¿vale? O sea, me sentía competente como madre y ahora de repente, que es más adolescente, ¿no? De repente no es, pero entenderme, pues siento que no sé cómo manejarlo. Siento que estoy perdida. Siento, ¿no? Entonces, claro, esa parte también la tengo yo que elaborar. Y también la tengo que reflexionar. Y también la tengo yo que enfrentar de alguna forma. ¿Y qué hago yo con eso? ¿No? Porque, por ejemplo, leer cosas, ¿no? Hablar con las amigas, ¿no? Etcétera. Estas especies de reflexión, ¿no? Todo eso ayuda a ir volviendo a ganar seguridad con mis competencias parentales de cómo me puedo enfrentar también a las situaciones que ahora me requieren mi hija, ¿no? Que son diferentes a las de antes, ¿vale? Bueno,
También otra de las cosas que se dan aquí es que el cambio propio corporal que se da en los adolescentes, ¿vale? Va a generar unas dinámicas de proximidad o no proximidad diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Va a generar un cambio en las dinámicas de proximidad. Falta la palabra cambio ahí. ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor antes, yo qué sé, el niño estaba en el baño, ¿no? Y yo entraba sin llamar ni nada y no pasaba nada. Y en cambio ahora, si el niño está en el baño, cuando es adolescente, o pre, ¿no? Cuando está en la pubertad, yo voy a pasar como siempre he hecho y de repente dice, ¿qué haces, mamá? No pases, ¿no? Llama. Y claro, dices, ostras. Es decir, se está generando una dinámica diferente, ¿vale? Y claro, la tengo que aceptar y la tengo que respetar también, ¿vale? Pero entonces es verdad que eso puede hacer que tengamos la sensación de más distancia, que nos cueste un poco tener esa proximidad que antes teníamos como más natural, o sea, va cambiando y tenemos que adaptarnos a que a pesar de que esos espacios de individualidad que necesitan los tenemos que respetar y se van a ir dando, no por ello nos alejemos físicamente de nuestros hijos, ¿no? Que creemos otros espacios, ¿vale? Porque si no al final podemos ir como cada vez alejándonos más y creando más distancia. O sea, puede ser que esto parta desde ellos, con el ejemplo que os he puesto de mamá no pases, ¿no? Llama a la puerta, etcétera, o puede ser que también se genere desde nosotros, que el cambio en el cuerpo de mi hijo a mí me haga también poner un poco más distante, que puede pasar, ¿no? Ay, es que ya no es mi niño, ya no es mi niño achuchable, ¿no? Que yo, sino que ahora ya como que uy, me cuesta un poco más a lo mejor acercarme a él. Esto pasa, esto puede pasar a algunas personas, ¿no? Entonces también ser conscientes de ello para intentar que esa distancia que ahora la necesitan, como decíamos, ¿no? De parte más individual, no genere una distancia como madres, padres, hijos, ¿vale? Sería un poco la idea. Y luego también otra de las cosas importantes que pueden aparecer así en esta crisis cruzada es el duelo por la propia juventud. Es decir, al ver que mi hijo se abre al mundo, empieza su mundo, digamos, de juventud, ¿no? Se empieza a abrir todas las posibilidades, se lo empieza a pasar súper bien, porque es la etapa en la que más se sale, ¿no? A partir de la adolescencia, juventud, es la etapa en la que más se sale, uno más se divierte, tiene más socio, ¿no? Etcétera, en general, porque luego era de todo. Pues claro, de repente es como que tú también conectas con, ostras, es que yo es todo lo contrario, yo a lo mejor estoy en una etapa en la que menos salgo, menos me divierto, menos, ¿no? Empiezo, pues eso, como este hombre ahí en la diapositiva, me empiezo a ver las canas, ¿no? Y de repente soy más consciente de que cuando mi hijo empieza a ser joven, yo empiezo a ser viejo. Entonces, claro, eso también está ahí, ¿no? Ese duelo por la propia juventud. Por eso también hay veces que, no sé si lo habéis observado, de padres, madres, que cuando los adolescentes, sus hijos son adolescentes, de repente ellos también se convierten un poco en adolescentes, no sé, si lo habéis visto, ¿no? Porque están en esta etapa ahí de crisis. Dicen por aquí. Y si te pilla con tus padres, madres mayores, con problemas de salud, claro, pues encima, ¿no? También es como que me tengo que dedicar, ¿no? A cuidarles también a ellos y entonces es como también algo difícil, ¿no? A lo que tenemos que enfrentarnos. Eso es mayor el duelo y la preocupación. Sí, eso es, ¿no? Porque se van sumando más cosas, se están sumando otro duelo. Ahí te lo está sumando otro duelo, está sumando el duelo de mis padres son mayores, necesitan unos cuidados que antes eran mucho más autónomos y ahora ya necesitan ciertos cuidados, ¿no? Quizá, o de estar pendiente, depende del grado, de estar pendiente de médicos, etcétera. Y entonces eso significa también, ¿no? Que ya van hacia, ¿no? Digamos, pues a estar peor, ¿no? Y a depender cada vez más, podemos pensar. Y entonces, claro, eso es pues, mayor preocupación y también ese duelo por, jolín, pues mis padres han perdido cierta autonomía que antes tenían, ¿no? Y eso también hay que elaborarlo. Así que sí, es que lo de las crisis cruzadas se dan muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, también ser conscientes de eso, de qué momento estamos cada uno y porque a lo mejor yo estoy con diferentes duelos que estoy transitando y por eso reacciono de otra manera con mis hijos. Para poder intentar entenderme y poder intentar separar cosas, que también es importante, ¿no? Bueno, en esta diapositiva de mitos sobre la adolescencia me gusta, ¿no? Para precisamente bueno, quitar algunos mitos que yo creo que ya
no están tan presentes, pero tenerlo un poco en cuenta. Dice, un mito sería, la adolescencia es traumática, turbulenta y problemática. Si yo pienso esto, claro, si yo tengo esta creencia que es errónea, al final lo que me puede pasar es que cuando tenga problemas serios de verdad mis hijos, los pase por alto. Se me puedan pasar por alto, porque digo, ay, es propio de la adolescencia, que ya sabemos que es un poco liosa y problemática. Y no, lo que pasa es que sí que en este momento este problema hay que atajarlo, ¿no? O tengo que encararlo, tengo que ayudarle, ¿no? Entonces, claro, también puede ser que si yo pienso esto, pues pueda reaccionar de forma exagerada, ¿no? Ante cosas que a lo mejor no son tan dañinas ni tan traumáticas, ¿no? Entonces ahí también, permitiendo bien, también a tenerlo en cuenta. O pueda también realizar profecías autocumplidas. ¿Qué significa esto? Que como yo pienso que la adolescencia va a ser un caos, va a ser turbulenta, va a ser traumática, va a ser tal, al final lo es. Al final muchas veces sucede lo que creemos que va a suceder, porque al final sin darnos cuenta nosotros estamos favoreciendo que eso suceda. Y eso es una profecía autocumplida, ¿vale? Si yo tengo claro, o sea, si yo al final tengo como un miedo, por lo que sea, ¿no? De que mi hijo en la adolescencia va a ser un terremoto, me la va a liar, va a tener problemas, todo, lo estoy transmitiendo al final, no de una vez, sino muchas veces de diferentes maneras, y al final mi hijo hace lo que esperamos que haga, ¿entendéis? Muchas veces pasa esto. Entonces, este mito que la adolescencia es traumática, turbulenta y problemática, lo tenemos que dejar a un lado. Cada adolescencia es diferente, ¿vale? Cada adolescencia, cada niño, cada niña es tan distinto que tenemos que ver en qué nos necesitan en cada momento y ya está. Pero no tiene por qué ser una etapa mala, como decíamos al principio. También pensar que los adolescentes se desarrollan de forma sincrónica, ¿no? Como a la par, también es un error, ¿vale? Porque pensar esto puede hacer que me preocupe de forma prematura cuando de repente tengo un niño que no desarrolla, ¿no? Que digo, joder, pero es que está igual que con 11 años y tiene 13. Pues sí, es que a lo mejor es a los 14 cuando tiene el cambio corporal, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Pero si yo también me preocupo de forma prematura, también eso se lo traslado a mi hijo. Y eso le puede hacer que incremente más sus miedos, sus inseguridades, ¿no? Sus complejos, ¿vale? En cambio, cuando yo digo, cariño, si es que crecer vas a crecer, no te preocupes. Lo que pasa es que es verdad que hay niños que crecen a los 11 años, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, es que depende. Así que no te preocupes, ya sé que a lo mejor estás un poco más incómodo porque todos son más altos que tú, pero ya crecerás, ¿no? Entiendo tu comodidad y un poco lo recogemos también, ¿vale? Y luego también, otra de las cosas que nos pueden hacer pensar esto es que espere demasiado a los adolescentes. Si yo tengo la idea de que todos los adolescentes se desarrollan más o menos igual y que a los 15 años considero que tienen una madurez X, pues a lo mejor yo con mi hijo de 15 años le estoy exigiendo una madurez en diferentes aspectos que a lo mejor él no tiene, que a lo mejor otros niños sí, o a lo mejor yo a su edad creo que la tenía, porque eso es percepción, amigos, esto no tiene por qué ser realidad, porque ¿cómo nos veíamos nosotras con 15 años? ¿Cómo nos veíamos? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Mayores o no, o pequeñas? En general la gente me dice que me sentía muy mayor, yo con 15 años me sentía muy mayor, ¿sabes? Entonces, claro, me sentía tan mayor, ya tan segura de ciertas cosas, insegura en otras seguramente, pero no tenía la percepción que yo tengo al ver a mi hija con 15 años, que la veo como muy niña, ¿no? ¿A que sí? Claro, pues lo pasa. Entonces, a lo mejor, como yo me sentía muy madura, a lo mejor puedo exigir a mi hija que sea tan madura, ¿no? Como yo era. O todo lo contrario. Ya vemos, ¿no? Pero este mito puede estar ahí. Vale. Y luego lo otro sería que los adolescentes que se salen de la norma, ¿no? De la norma, y entre comillas, son problemáticos. Es decir, que si yo tengo una idea de lo que es ser adolescente, si yo tengo una idea, ¿no? De lo que espero, ¿no? Que sea mi hijo, pues entonces cuando veo que va por otro lado, que es distinto, que no es lo que yo esperaba, que no sigue las normas que yo considero que tenga que seguir, ¿no? Etcétera, pienso que ya es problemático, que va que va a tener problemas, ¿no? Que va a ser muy tan diferente, que en la vida no le va a ir bien. Entonces, es verdad que eso tiene el riesgo de no permitir otras alternativas. Alternativas que a lo mejor yo ya no veo. Entonces también es verdad que en esta vida tenemos que ir aprendiendo que hay tantas alternativas, hay tantas situaciones que a lo mejor yo ahora no las conozco, están en mi cabeza y que luego me las voy encontrando. Es que los hijos nos van enseñando, un montón de cosas. Entonces hay que estar con los ojos muy abiertos, ¿no? Y la mente muy abierta para poder también escuchar, ¿no? A estas diferencias que a lo mejor en mi cabeza no estaban, ¿vale?
Y no tiene por qué ser problemático. Es a lo que voy, no tiene por qué ser problemático. Vale. Venga, pues ahora os voy a explicar un poquito, partiendo de esas necesidades que tenemos con nuestros hijos, ¿no? También de autonomía, por un lado, y por otro lado de apego o vínculo, ¿vale? En esa diapositiva hablamos como vínculo, de cercanía, ¿no? De pertenecer a la familia, etcétera. ¿De qué manera nosotros, como padres, madres, podemos favorecer esa autonomía sin perder el vínculo? Todo lo que queremos, pues queremos que sean autónomos, que sean independientes, pero que vuelvan a casa, ¿no? Vale, entonces, esta diapositiva es de mi compañero Jesús Oliver, que es profesor en la Universidad de Comillas, es psicólogo, y bueno, pues como hacemos formaciones juntos, pues de vez en cuando cojo algunas de sus diapositivas para explicar algunas cosas. Y para el proceso de diferenciación me gusta cómo lo explica en esa diapositiva. Por un lado, ¿no? Lo que nos explica es que podemos tener nuestro hijo, ¿no? Con un yo pequeñito, ¿no? Si lo veis ahí, como con un yo pequeñito, significa que puede tener como inseguridad, ¿no? En sí mismo, en sus capacidades, en su autoestima, ¿vale? Y entonces también tendría, es fácil que tenga una fuerte reactividad emocional, ¿no? Que por eso está dibujado estas rayitas así, ¿no? Lo que hablábamos antes de esa intensidad emocional, ¿no? Por aquí explicamos una reactividad emocional. Donde yo tengo un yo pequeñito con inseguridades, no creo tanto en mí, creo que me equivoco mucho, tengo baja autoestima, la reactividad emocional suele ser mayor. Aquí no es todo causa-efecto, ¿vale? Entonces, claro, nosotros lo que queremos es conseguir que pase a un proceso en el que nuestro hijo tenga un yo más grande, con mayúscula, en el sentido de que se sienta más seguro, más capaz, ¿no? Con una autoestima sana, ¿vale? Y una reactividad emocional más bajita. Cuando hablamos de reactividad emocional, es como cuando yo reacciono frente a una situación de una manera serena, tranquila, ¿no? Relajada, que yo puedo decir lo que yo pienso y puedo explicar, ¿no? Mis motivos, pero sin necesidad de ser una persona, ¿no? Que te come. No, no, somos así porque es realidad, pues que fíjate, que injusto lo que dices, ¿no? Eso sería lo contrario, ¿no? Una reactividad emocional muy alta. Como que se siente muy atacado o que tiene la necesidad de defender sus ideas desde ese modelo, ¿no? Desde, ¿no? Como esa fuerza, pero que al final, no por decirlo de esta manera, ya más razón, ¿no? Sino que te está hablando quizá de que como sientes inseguridades, las tienes que intentar no mostrar a través de esa forma de explicar, ¿no? ¿No? Entonces, como queremos conseguir eso, ¿no? Como serenidad, tranquilidad para explicar las cosas, ¿no? Ser reflexivo, ¿no? Toda esa parte, vale, pues en esa línea tenemos que pensar qué puedo hacer yo como padre y madre o qué pautas familiares favorecen también todo esto. Hablamos de un proceso de diferenciación cuando se da el proceso de que nuestros hijos se van separando emocionalmente y mentalmente de sus figuras de referencia, que normalmente son los padres y madres, ¿vale? Claro, no nos referimos solamente a que tengan actitudes y comportamientos propios, ¿no? Independientes, separatistas, ¿no? Que tienen sus planes solo con sus amigos. Sí, eso es una parte. Que tengan sus planes con sus amigos, que sean independientes, que sean, ¿no? Pero otra parte es que emocionalmente también sea independiente, también sea autónomo. ¿Qué significa eso? Que no nos necesiten constantemente para su toma de decisiones. Que vayan adquiriendo seguridad, ¿no? Poco a poco, para que ellos puedan resolver por sí mismos. Que no sientan que tengan que tener la aprobación constante de sus padres, ¿vale? Porque sí que se da que hay niños, niñas, adolescentes, ¿no? Jóvenes, adultos incluso, que aparentemente llevan una vida muy independiente, muy autónoma, pero luego en realidad están constantemente esperando esa aprobación de los padres, preguntando, ¿no? Esperando como esa confirmación, o sea que al final emocionalmente siguen como muy, ¿sabes? Como con el cordón umbilical que todavía sin cortar en ese sentido, ¿vale? Entonces nosotros queremos que no solamente sean autónomos a la hora de hacer planes, sino también autónomos e independientes a la hora de pensar por sí mismos, de sentirse seguros de tomar decisiones, ¿vale? A eso nos referimos.
Entonces, vale, tengo cosas en medio. Vale. Eso significa que cuando tenemos un buen proceso de diferenciación hecho, tenemos autonomía, pero también tenemos un vínculo sano, en el que no es un vínculo dependiente, ¿vale? Tenemos autonomía y tenemos un buen vínculo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en el proceso de diferenciación, que es justamente la etapa de la adolescencia, que como decíamos el otro día, la pubertad de adolescencia puede empezar la pubertad entre los 11 y 12, ¿no? La adolescencia más o menos 13, 14, hasta los, yo qué sé, 19, 20, 22, depende de cada chaval. Ese proceso de adolescencia, de diferenciación, es un proceso, como estamos diciendo, y en él se puede dar en este tiempo una pseudo-diferenciación, es decir, como están a medias, podemos decir, ¿no? Como están a medias. ¿Qué quiere decir esto? Que esa pseudo-diferenciación se puede dar desde un rol o desde desde un modelo en el que hay una dependencia a sumisión, es decir, que los chicos, chicas funcionan desde el sí, que dices, jo, son los hijos perfectos porque no nos ponen pegas, nunca llegan tarde, nunca nos dicen que no quiero hacer tal cosa, nunca, no, o sea, no entran en conflicto, ¿vale? Tenemos chicos que nunca entran en conflicto. Y entonces pensamos, o los padres pueden pensar que es una adolescencia en la que es fácil, ¿no? Están bien, pero en realidad a lo mejor están todavía pseudo diferenciados, ¿vale? Porque como no quieren o no saben cómo decir sus ideas para no herir a sus padres, todo funciona entre sí, pero en realidad aquí tendrían a lo mejor mucho vínculo, pero poca autonomía, porque al final están, ¿sabes? Son sumisos, están esperando a que tú les digas para ellos poder hacer, ¿vale? Eso sería que están pseudo diferenciados, ¿vale? Y por el otro patrón sería el que el otro patrón sería el que funciona a los chicos desde el no, que también sería un patrón de diferenciación, desde que todo es rebeldía, egoísmo, no quiero, no, que tú dices una cosa, no, es lo siguiente. Aquí también habla de diferenciación, porque en realidad, ¿no? Aquí priman la autonomía, pero se están cargando el vínculo, de alguna forma, ¿vale? En el anterior, en el sí, priman el vínculo, ¿vale? Pero la autonomía la dejan un poco de lado, porque a lo mejor a mí me apetece ir a tal sitio, pero como sé que a mi madre no le gusta, pues no digo nada. O me dice, no, hijo, yo creo que mejor no vayas, vale, pues no voy, ¿no? No entra en conflicto. Pero es verdad que la autonomía pues no la está teniendo. Entonces, claro, la idea sería es ayudarles a ir pasando este proceso en el que mantengamos ese vínculo, un vínculo sano, pero a la par que puedan ir siendo cada vez más autónomos en todos los sentidos que mencionamos antes, ¿vale? Porque fíjate, muchas veces los rebeldes, los egoístas, los que funcionan desde el no, pueden pensar que son muy autónomos, ¿no? Y que pueden pensar que están muy diferenciados, pero en realidad tampoco lo son, porque están esperando a que tú digas una cosa para yo decir lo contrario. Entonces no es lo que realmente quiero, sino que también dependo de lo que tú me digas para decirte que no. Cuando esto se haces ver a los adolescentes, a algunos chicos, dices, bueno, les haces pensar, porque es verdad, en algunas cosas, lógicamente no es en todo, pero en algunas cosas sí que pueden funcionar desde ahí. De algo que dice mi madre, no, pues en realidad a lo mejor sí que quiero hacer eso, ¿no? Ay, entonces es complicado. Es cierto, ¿no? Que también tener en cuenta que va a salir el no muchas veces, porque están en ese proceso, ¿no? De diferenciarse, de alejarse, de pensar diferente, y a veces va a suponer el pensar, el crecer para ellos va a ser como pensar diferente a mis padres en algunos aspectos. Cuando luego ya se han dado cuenta de que a lo mejor no, ¿no? Y es cuando ya van cambiando más a este yo como más grande, como decíamos, con más seguridad, ¿no? Y con menos reactividad emocional. Bueno, todo este rollo para contaros qué pautas familiares favorecen que se mantenga esta pseudodiferenciación, ¿vale? Pues un estilo educativo sobreprotector. Si somos padres sobreprotectores, muy cuidadores, en exceso, ¿no? Que no dejamos las cosas por sí mismos, que nos adelantamos, etc. Esto va a hacer que favorezcamos, lógicamente, que esa diferenciación que se está dando, que es propia de la adolescencia, se mantenga también en la juventud o incluso cuando son adultos. Y no es bueno. Y no es bueno, claro que no. Yo no les contaba el otro día que pues eso,
mujer de 30 y algo de años me decía, es que yo no sé hacer ni siquiera, no sé, cosas sencillas, ¿no? El ir a un sitio y preguntar tal cosa, ¿no? Una gestión, ¿no? No estoy hablando de una gestión administrativa, porque nunca lo he hecho, porque sus padres eran tan sobreprotectores que entonces nunca había tenido que enfrentarse a nada. O sea, nunca había hecho una matrícula de la universidad, nunca había hecho ningún trámite administrativo. Entonces ahora se encontraba con que totalmente insegura, ¿no? E incapaz de hacer eso. ¿Cuál era su sensación? Soy tantísima, ¿no? Es que no valgo para nada. Y claro, no es real, no es real. Lo que pasa es que no te han permitido esto. Ella tampoco pudo a lo mejor alejarse, pero oye, ¿qué hago yo? No seas pesado o pesada, mamá, que yo me hago mi matrícula de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se quedó ahí, ¿no? Se quedó en esa sobreprotección, que al final lo único que le favorece es que sí, que tiene mucho vínculo con su familia, pero muy poquita autonomía. ¿Vale? ¿Qué más? Un estilo, todo lo contrario, ¿no? Un estilo educativo autoritario. También favorece el que los hijos sean pseudo diferenciados, porque al final es un poco lo mismo, es lo que yo te digo, de qué manera lo tienes que hacer. No te permito a ti experimentar, no te permito a ti pensar, porque ya te estoy diciendo yo cómo tienes que pensar. Las cosas son así, punto. No son así, punto. Yo las veo así, ¿tú cómo las ves? ¿No? Sobre todo cuando son ya adolescentes, que también tienen que hacer comentar ese espíritu crítico, ese pensamiento diferente, ¿vale? Entonces, si somos autoritarios, también vamos a favorecer que sean diferenciados de mayores, o sencillamente. Cuando tenemos un estilo educativo ausente, estos padres, madres que no están por diferentes motivos, que a lo mejor sí que están físicamente, pero no están psicológicamente, no, ni emocionalmente. Hay padres, madres que no están por diferentes motivos. Entonces, bueno, pues eso es lo mismo, porque al final también es como que esa ausencia de hacer que yo genere bastante inseguridad y que a lo mejor me agarre, ¿no? A otras personas que sí que son más seguras, ¿vale? Entonces a lo mejor primo mucho el vínculo, ¿no? Porque necesito que estés, pero mi autonomía no se queda como relegada en un segundo plano, ¿vale? Y puede partir de ahí, de esa sensación o esa realidad de que mis padres no estaban disponibles para mí. Puede partir de ahí. Bueno, y cuando tenemos un estilo intermitente, esto también es como que muy locura, ¿no? A veces estoy, a veces no estoy. A veces puedes contar conmigo, pero otras no. ¿No? A veces te cuido muchísimo, muchísimo, y otras digo, esto no, ¿no? Entonces, como que cuando hay como ese descoloque, también al final se favorece que los chicos y chicas se queden, ¿no? Como, con incertidumbre y con un proceso de diferenciación no hecho, no elaborado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros lo que queremos es favorecer la diferenciación de nuestros hijos, ¿no? Que sean autónomos, que sean independientes, que puedan pensar por ellos mismos, que sean emocionalmente también no independientes, pero favoreciendo el vínculo, ¿no? Que no se quede, que no se rompa el vínculo. Bien, ¿qué cosas sí podemos hacer? Lo primero, cuidarse que cuida. Eso también lo decimos siempre. Es muy importante que nosotros como padres, madres, también nos dediquemos nuestros ratos, ¿no? No solamente de autocuidado en cuanto a salgo de un paseo, que también, me tomo con mis amigos, que también, sino también de reflexión, de cuidado, de qué me está pasando a mí, qué necesito, ¿no? O sea, esa parte es muy importante, porque entonces, de alguna manera también me estoy permitiendo un espacio personal que también, que te digo que puede ser psicológico y físico, ¿vale? Que también le transmito a mis hijos que es importante. Entonces, cuidarse que cuida, ya, es algo que no se nos puede olvidar nunca, ¿vale? Que tiene que estar ahí. En la medida de lo, espera, en la medida de lo posible, porque otra de las cosas es que, claro, como esto también está ya como tan dicho, ¿vale? A veces incluso nos puede provocar sentimiento de culpa. Cuidarse que cuida, me debería de cuidar más y no me cuido. Me debería de y no lo hago, y no consigo, ¿no? Y no consigo el tiempo, y no me priorizo, y no. Entonces, a ver, en la medida de lo posible, en el contexto en el que estemos. Yo tengo, imagínate, tengo bebés, pues mi cuidado va a pasar al tercer lugar o cuarto, quinto, ¿vale? Yo ahora estoy en una etapa de mucho estrés laboral, ¿no? Que no puedo bajarlo porque a lo mejor es una etapa X, ¿no? En la que tengo que sacar cosas adelante, pues es cierto que hay que priorizar y a lo mejor es verdad que mis cuidados se van a ver relegados, pero que no se me olviden y luego a lo mejor más adelante sí que, ¿no? Entonces también a ver qué entendemos por cuidados personales, esa es otra, pero sobre todo que tampoco se convierta en una carga.
Porque encima te cometen una carga, ya para qué queremos más, ¿no? Bastante tenemos. Bueno, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Hacer equipo. A ver, hacer equipo, en la medida de lo posible. Si somos dos progenitores los que estamos cuidando a los hijos, pues tenemos que intentar hacer equipo. Que vayamos más o menos por el mismo lado. Que lógicamente somos diferentes, que tenemos diferentes formas de pensar, diferentes estilos también a la hora de educar y a la hora de relacionarnos con nuestros niños. Eso está claro, no tenemos que ser iguales, no somos clones, no pasa nada. Pero en general, que los valores que les vayamos dando a nuestros hijos, ¿no? Las pautas generales, la estructura general, esté basada en hacer equipo, ¿no? Que vayamos hacia el mismo lado. Si estamos los dos en casa, desde ahí. Si estamos separados, ¿no? Pero estamos los dos presentes en la vida de nuestros hijos, lo mismo. En la medida de lo posible, hacer equipo en las grandes cosas, ¿vale? En cuanto a estructura, valores, etcétera, como estamos diciendo, aunque cada uno viva en su casa, y en su casa es cierto que a lo mejor hay diferentes normas, diferentes cosas, diferentes maneras de hacer las cosas, ¿vale? Si no son muy antagónicas, no pasa nada, ¿vale? Para que también los chicos y chicas se adaptan a las normas de otras. Lógicamente, si son totalmente antagónicas, pues es verdad que eso puede ser difícil también, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Eso tiene que tenerlo en cuenta. En general, no suelen ser, ¿no? Muy locura, en general, ¿no? Pues verdad que mi madre me deja ver la tele y mi padre a lo mejor pues me limita media hora. No puede pasar nada, no es una cosa loca, ¿no? A eso me refiero. Claro, me dicen por aquí, hay divorcios muy complicados, eso es. Hay divorcios muy complicados en los que eso sí que hay que tener en cuenta el cómo se pueden encontrar nuestros hijos. Entonces, a la medida de lo posible, en lo que me compete a mí, en lo que yo puedo controlar, pues saber de qué manera, ¿no? Yo puedo cuidar también a nuestros hijos. Entonces, el tema del divorcio sería otro tema, ¿no? Para ver qué poder hacer, ¿no? Para favorecer también que nuestros hijos no lo pasen muy mal, ¿no? O tan mal, ¿vale? Sería otro tema, no sé qué decir. Porque a veces hay algunos muy complicados. También hay etapas, ¿no? Yo creo que también hay que pensar que puede ser una etapa mejor más compleja, más complicada, más de dolor, y luego puede volver las cosas a la tranquilidad, ¿no? En cada caso es un mundo, como decimos. Bueno, hacer equipo. Dicen por aquí, las normas en una casa pueden ser diferentes en la otra, muy diferentes en la otra, y no sé cómo les puede afectar a los hijos. Depende, como decíamos, esto depende. Si son muy diferentes, si son muy diferentes, les puede afectar en cuanto a no sé lo que se espera de mí, o a veces también, como los chicos son muy listos, saben lo que se puede hacer en este contexto y lo que se puede hacer en otro contexto, ¿vale? Es igual, cuando va a seguir mucho distancia, y yo sé que en el contexto escolar hay unas normas, ¿no? Y en casa hay otras, y nos adaptamos a ellas, ¿vale? Lógicamente, si son normas dañinas ya para la persona, ahí es donde a lo mejor les puede afectar más. Pero si son normas en cuanto a aquí se va a frega todos los días según comamos, en el caso del otro progenitor no, pues oye, tampoco pasa nada, no sabe decir que no es una cosa dañina. ¿Sabes? Como que yo creo que habría que diferenciar si les causan daño o no. Si es más de orden, pues bueno, luego nos va a costar más a lo mejor, que entre más al orden que yo a lo mejor quiero que vayan teniendo, pero no va más allá, ¿no? De eso, no va más allá la aceptación, quiero decir, ¿no? Otra cosa es que sea más dañina hacia la parte más emocional. Más de orden, sí, de logística, bueno, eso es. Pero yo creo que esas, aunque a los adultos sí que nos generen malestar, ¿no? Nos generen más malestar y que al final es como que 2 o 3 días de coloque, podemos decir, ¿no? De volver a colocar, pero no es algo dañino que le vaya a afectar emocionalmente a nuestros hijos, ¿no? Bueno, además yo creo que sobre todo hay que enfocarse en, bueno, chicos, ya sabéis, aquí en esta casa tengo las cosas de esta manera, sin entrar en, es que en casa de tu padre, en casa de tu madre, ¿no? En casa de la abuela, no entro ahí. Aquí se hace así, ¿no? Es como que quien va al cole. Oye, en el cole se entra a las 9, a las 11 ahí es recreo. El recreo el lunes hay que llevar no sé qué. Es que estas normas y punto. Es que yo vengo de un cole en que, muy bien, pues en este cole se hace aquí, ¿no? Y ya está. Entonces, mientras que no sea algo dañino para ellos, no tiene por qué tener grandes repercusiones, ¿no? Venga, la siguiente sería aceptar decisiones. Claro, es decir, como vamos a favorecer que nuestros hijos vayan tomando decisiones paulatinamente en las cosas que les competen a ellos y que son para ellos, no nos queda otra que aceptarlas. Porque otra cosa es que yo le diga, sí, cariño, esto decídelo tú. Y luego, claro, la decisión no me gusta y digo, no, esto que has decidido va a ser que no.
Pues, perdona, o sí o no, ¿no? O sea, si me dejas a mí que decida qué asignatura voy a coger el año que viene, cuando te cojo griego, no me digas que no, porque yo he decidido griego, ¿sabes? Y dices que eso no te va a llevar a nada. Bueno, pues es que yo he decidido griego, aunque tú creas que no me va a llevar a nada. Entonces, si yo le doy la posibilidad de decidir sobre algo, pues tengo que aceptar su decisión, claro, ¿no? Eso es muy importante, aunque vayan en contra de las mías, ¿no? De lo que yo haría. Ay, no hace caso eso. Ahora, que no me hacía caso. No sermonear, ¿no? Qué fácil decirlo, ¿verdad? Porque una de las cosas que nos salen de una manera también así como muy fácil es como echar sermones, ¿no? En el sentido de yo pienso algo, ha pasado algo, y entonces al final lo que hago con mis hijos es como echarle bronca, ¿vale? Echarle bronca, sermonear, explicarle, ¿no? Entonces, unos minutos escuchan, los demás se pasan, ¿no? Entonces, el sermón no tiene efecto, no tiene efecto positivo a largo plazo. De lo que tiene efecto es la reflexión, el pensarlo juntos, ¿no? Y que sea corto, y que sea corto, ¿vale? Entonces, está bien que a lo mejor hablemos cosas, incluso varias veces, pero que no sea como una bronca, porque el modo bronca, en general, lo que hace es distanciarnos de ellos y que lo que les estamos diciendo realmente no tenga un efecto positivo, sino que al final si lo hacen, si hacen lo que queremos o lo que les estamos diciendo en el sermón, lo que estamos favoreciendo es esa sumisión, ¿no? Digamos. Entonces, yo claro que quiero que hayan ciertas normas en casa, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible para que se cumplan, lógicamente, ¿no? Y un orden, estructura, etcétera, pero no desde el sermón, sino yo creo que cuando ya son adolescentes es más desde la lógica, más desde la explicación, ¿vale? Que es más fácil de escucharlo y de aceptarlo. Que lógicamente los adolescentes son muy agotadores, ya lo sé, porque su lógica pues no va a ser la nuestra, o te van a decir, es que a mí no me importa el desorden, o es que eso es lo que tú piensas, pero a mí no me afecta, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, por eso, un poco más desde la lógica, pero es que hasta un punto, ¿no? Porque ellos son agotadores y podrían seguir eternamente ahí debatiendo. Entonces, el debate también tiene un punto, ¿no? O sea, hasta aquí, ya te lo he explicado, ya está, ¿no? Hay cosas que son o sea, hay cosas que son inamovibles. O sea, tú te lavas los dientes y te puedes comer y ya está, ¿no? O sea, porque es que es bueno para tu salud y yo te lo voy a decir todos los días, ¿no? Que te lo voy a recordar, ¿no? Si veo que tú no lo haces. Entonces, sin el sermón ahí que puedes detrás, por ejemplo, ¿vale? Y luego otra sería no batallar, que va al final relacionada con la anterior, ¿no? Porque el batallar, lo que decíamos, solo nos va a llevar a más distancia, eh, no solamente física, ¿no? Sino también emocional, ¿no? Es que no te enteras de nada, mamá, es que mira que eres peleona, o entonces me voy a alejar mucho. Entonces, yo sé que es muy difícil no entrar en batalla, pero cuando yo digo no batallar, es no entrar en esas escaladas, ¿vale? Que nosotros llamamos escaladas simétricas, en las que como considero que no quiero que mi hijo se quede por encima de mí, pues yo lo que hago es, ¡pam!, ¿no? Le digo, yo tengo la última palabra. Pero es que mi hijo, que es adolescente y tiene una reactividad emocional alta y tiene ¿no? una intensidad a la hora de vivir las cosas mucho mayor que la mía, pues me dice, ¡wow! ¿No? Y como que necesita decir la última palabra. Y claro, yo digo, que yo soy la madre y es que no quiero que me quite la autoridad. Entonces, ¡pa! Vuelvo y ¿y qué hacemos? ¿Peleamos todo el rato? ¿Nos enfadamos todo el rato? ¿Nos distanciamos cada vez más? Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, como soy yo la adulta y soy yo la que puedo tener mayor control de la situación, entonces es como le voy a enseñar, le voy a decir, bueno, ya sé que tú quieres tener la última palabra, pero ya te lo he explicado. Y le sigue, ya no entro. Ya está, ya no entro, no batallo, no entro al trapo. Y es muy fácil entrar al trapo porque nos lo ponen ahí como un capote, pero no voy a entrar, voy a hacer todo lo posible para llegar a un punto en el que yo frene y le explique que estoy frenando, ¿no? Porque no tiene sentido para mí seguir peleando sobre algo que ya hemos dicho, ¿no? Y que ya hemos hablado. Y que no solo nos lleva a más pelea, ¿no? Entonces, al final también no solamente el momento de bajarnos del sermón, ¿no? De la batalla, va a ser positivo en ese momento, sino que va a ser positivo a largo plazo cuando él vea que esa forma de reaccionar es buena para no ir a más, ¿no? Porque luego lo puede tener en un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, que yo le dé el modelo de que a pesar de que considero que yo llevo la razón, no voy a dar la última palabra porque ya te lo he explicado, no voy a entrar en más batalla, ese modelo él luego lo puede llevar en otros contextos, ¿vale? Entonces, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Lo que actuamos, lo que se van a ir llevando.
aunque no me lo diga, ¿eh? Aunque no me diga, jo, mamá, qué bien haces esto de cuando no entres al trapo y no me doy cuenta más, ¿no? No entres en más pelea. No me lo van a decir, seguramente, pero bueno, mientras que yo lo sé, pues ya está. Y luego la siguiente sería también en las consecuencias, es decir, que son los a veces, que ellos vivan sus propias consecuencias. Claro, o sea, si yo como adolescente, lógicamente tengo una serie de responsabilidades, por ejemplo, en el instituto, tengo que llevar el trabajo de no sé qué y no lo llevo. Pues es tu problema, chico. Entonces, ¿ahora qué te vas a hacer? Si no lo has llevado, pues entonces tienes que tú hablar con el profesor, dar la cara, tendrás menos nota, intentar que a lo mejor tú otro acepte, si no te lo acepte tendrás menos nota, etcétera. Pero esto que a lo mejor te llaman y te dicen, mamá, que se me ha olvidado el trabajo, ¿me prestas en el recreo? Claro, es que son cosas ahí como un poco, ay, de que te pone una tesitura, ¿no? De lo hago o no lo hago, ¿no? Si está en mi mano, porque a lo mejor no está en mi mano y digo, chico, estoy trabajando, yo no te puedo llevar nada, sabes que no, ¿no? Pero claro, si ellos sienten que lo puedes hacer y no lo haces, pues también es cierto, ¿no? Que pueden tener la sensación de por tu culpa, ¿no? ¿Sabes? Entonces ahí tendremos que devolverle su realidad, ¿no? No, la consecuencia, jolín, es que tú no lo has preparado, ¿no? Y yo hay veces que te puedo ayudar y otras veces que no te puedo ayudar, ¿no? Entonces es como que vean sus propias consecuencias para que también poco a poco, ¿no? Se hagan más responsables. Bueno, eso hay que ver en qué momentos, en qué ejemplos, ¿no? Lo podríamos hacer, pero sí que es al final, esto viene ligado con no ser superprotectores. ¿Vale? Sería eso, no sé sobre lectores. ¿Vale? Creo que hay una más, es poner el foco en lo positivo, sería la última, ¿vale? Porque es tan fácil, cuando tenemos hijos, me da igual de la edad, poner el foco en lo que falta, en lo negativo, en lo que no han hecho, en lo que no tal. Es tan fácil ponerlo en lo negativo que hacer el esfuerzo de poner el foco en lo positivo requiere eso, un esfuerzo, ¿vale? Y entonces, si yo me acostumbro, digamos, ¿no? A mirar lo positivo que sí que tienen, que son millones de cosas, lo voy a ver más. Porque esto es como que tengo una linterna, imaginaos que estamos en una habitación oscura, tengo una linterna y solo veo lo que estoy enfocando, ¿vale? Entonces, claro, si yo en la habitación enfoco una parte, jolín, que me da miedo, ¿no? Hay algo en la habitación que me da miedo, me quedo solo enfocando eso, pues me voy a quedar con ese miedo y con ese susto. Si en cambio voy buscando más cosas y digo, ah, mira, eso que hay en la habitación, ¿no? Sí que me gusta, me da paz, me da tranquilidad, tal. O sea, yo decido a qué enfocar. Yo decido a qué enfocar. Con los hijos lo mismo. Yo decido dónde poner el foco de mis hijos. Porque mis hijos son multifacéticos. Es decir, tienen un mogollón de facetas que emergen en función del contexto en el que están. Entonces, si yo estoy en un contexto en casa que sí que hay tranquilidad, ¿no? Hay aceptación, hay diversión, hay humor, pues puede favorecer que emerja esa faceta de mi hijo gracioso, que lo es, ¿no? Divertido, ingenioso. Si yo estoy en un contexto, por ejemplo, familiar, en el que no se puede decir nada, aquí lo único que habla es el padre o la madre y tú cállate un poquito que eres muy pesado. Tú no eliges nunca el canal de la televisión que vemos. ¿Sabes? Como que hay como un ambiente como mucho más lúgubre, podemos decir, ¿no? Etcétera. Pues a lo mejor no favorece esa faceta divertida, ¿no? Que mi hijo tiene en otro contexto y en este no. Entonces, eso es muy importante. Porque a veces sentimos que nuestros hijos en otros contextos se comportan de una manera y en nuestro contexto se comportan de otra? Tenemos que ver la parte en que nosotros favorecemos o no favorecemos que emerjan esas cualidades, ¿no? Esas facetas de mis hijos, ¿vale? No sé, hay un poco como reflexión también. Si yo pongo el foco en lo positivo, es más fácil que mi hijo también se muestre más positivo, muestre esa faceta más divertida, ¿no? Pueda reconocer errores incluso, porque sabe que normalmente reconocemos lo positivo, pues tener un error no pasa nada. Si yo siempre le señalo lo que le falta, lo que no llega, lo que no hace, lo que no sé qué, pues entonces al final es como que cuando tienen un error tampoco lo pueden reconocer. Porque ¿por qué lo voy a reconocer? Si encima me van a machacar más. Pues no lo reconozco, no digo nada, ¿no? Un poco desde ahí. Claro. Bueno, pues eso. Además, el foco en lo positivo ya no solamente por ellos, sino también por nosotros. O sea, también por la parte nuestra psicológica, ¿no? Emocional, de que pues que si solo me fijo con lo negativo, también estoy desde esa tristeza, negatividad, ¿no? Una carga muy, muy negativa, como podemos decir.
Todo esto os cuento en cuanto a de qué manera, qué favorece, qué nos favorece la diferenciación de nuestros hijos. Volviendo a darles seguridad, como decíamos antes, una de las cosas importantes es la autoestima, ¿no? Eh, mm, claro, al final la autoestima, la valoración que hacemos sobre nosotros mismos, sobre las capacidades que tenemos nosotros mismos, va a ir cambiando, puede ir cambiando a lo largo de la vida. Y es cierto que la autoestima en la adolescencia puede tener un momento de crisis, podemos decir. A ver, a lo mejor yo tengo hijos, hijas, ¿no? Que cuando son pequeños, que cuando son pequeños sí que considero que tienen una autoestima sana, ¿no? Una autoestima positiva, como lo queramos llamar, una autoestima fuerte, ¿vale? Eh, y que luego en la adolescencia de repente voy viendo que, uy, que esto ha cambiado, ¿no? Y dices, pues lo alegre que era ella siempre, lo segura y lo, no sé, ¿sabes? Que se mostraba tal y como era y se sentía súper segura y no entiendo que ahora como que parece que se va retrayendo, deja de hacer cosas, no se arriesga, ¿no? Como que veo que tiene dificultades en creer en sus capacidades, ¿no? Bueno, pues es que es bastante lógico y bastante normal, bastante habitual que en la adolescencia haya una crisis de autoestima. Porque cuando justo se están identificando de quién soy, cómo soy, de qué soy capaz, ¿no? Pues se pone todavía otra vez como un poco, ¿cómo decir? Como, sí, como que valorando qué hay de realidad en eso. Porque a lo mejor eso lo sentían como de niño más pequeño, pero no de ahora, ¿no? No de ahora como más mayor que soy. Entonces, claro, cuando hablamos de autoestima positiva, estamos diciendo que cuando nosotros tenemos una buena autoestima sana, al final esto va a promover, ¿no? Como aquí, la salud mental, la salud física, y protege también de pautas y de comportamientos disfuncionales, ¿no? Al final, tener una buena autoestima va a ser un buen factor de protección frente a un montón de situaciones que podemos ir teniendo en nuestra vida, ¿vale? Dice, bueno, aquí, bueno, su desarrollo, el desarrollo de autoestima, de edades tempranas, favorece una adaptación mayor, funcional y previene el desconfort emocional a largo plazo, ¿vale? Entonces, lógicamente, nosotros como familia vamos a ser una pieza muy importante para generar, ¿no? Para tener esa buena idea, esa buena autoestima. Vale. ¿En qué se traduce el tener una buena autoestima? ¿Para qué sirve, digamos, no? Pues importantes estudios lo han mencionado como un indicador clave a la hora, ¿no? de tener una buena salud mental, una mejor calidad de vida, de bienestar e incluso como un ingrediente también fundamental para la felicidad humana. Seligman, que a mí me gusta mucho, que es de los autores que salen por aquí, mira, el último, tiene varios libros, ¿no? Ay, no me voy a acordar de qué tengo yo en casa de la felicidad. Luego si me acuerdo el título, os lo pongo, si no os lo mando. A mí me gusta mucho leer sobre cómo construir la felicidad, en qué está la felicidad humana, ¿no? Un poco qué hay detrás de la felicidad, ¿no? Todo esto, porque al final lo que queremos con nuestros hijos sean felices y una de las claves para que nuestros hijos sean felices es precisamente ayudarles, en la medida que nos compete, a tener una buena autoestima, una autoestima sana, ¿vale? Y seguir manteniendo lo habla de esa manera. Claro, cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de felicidad también hablamos como de tranquilidad, ¿no? Y cuando yo tengo una autoestima sana, también estoy tranquila, porque creo en mis capacidades. O sea, mira para atrás. Una cosa es la situación que vaya a ir viviendo en la vida y otra cosa es lo que yo me creo que puedo afrontar, ¿vale? Como yo no sé las situaciones que me van a ir lloviendo en la vida, porque nadie lo sabe, eso puede crear mucha incertidumbre y mucho malestar cuando una persona es insegura, piensa que cualquier cosa la puede hundir en el sentido de que no sabe cómo resolverlo, ¿no? Piensa que algo que le pasa es muy grave y entonces ella se siente triste, cuando en realidad a lo mejor es algo que es fácilmente solucionable, digamos, ¿no? Pero a lo mejor ella no siente capacidad para enfrentarse a ello. Entonces, claro, tener una buena autoestima es precisamente el poder valorar capacidades en la persona y que esa persona las pueda aprender a valorar en sí misma. Como decíamos el otro día, todos los autos primero salen en relación, ¿no? Autoconcepto, que vamos a hablarlo. Primero me tienen que dar un feedback de qué concepto las personas tienen de mí para luego yo ir generando un autoconcepto propio, ¿vale? Autoestima, lo mismo. Alguien me tiene que haber querido para yo poder quererme. Es indispensable. Autonomía, ¿no? También alguien tiene que ayudarme a crecer, ¿no? Y protegerme
para luego yo ser autónomo. ¿Vale? Sabes que todos los autos tienen en cada relación. ¿Vale? Entonces, nosotros como padres madres tenemos también que pensar qué concepto, qué imagen tenemos de nuestros hijos, porque la imagen que tengamos de nuestros hijos la vamos transmitiendo. Y yo os digo que no siempre de forma a lo mejor verbal, sino también de forma no verbal, ¿vale? De forma no tan clara, pero sí que la transmitimos. Y claro, la definición de autoconcepto nos dice imagen o percepción descriptiva que uno tiene de sí mismo. Es como un juicio reflexivo acerca de las tres capacidades, valores, preferencias o apariencias. Entonces, claro, ¿en qué se basa el autoconcepto? ¿De dónde viene el autoconcepto? ¿De dónde viene la idea de cómo soy yo, las capacidades que yo tengo, los valores que yo tengo? ¿No? ¿De dónde viene? Viene del feedback que me van dando desde fuera. Primero, las personas más significativas en mi vida, que son mis entrenadores principales, mi familia, ¿vale? Y después también de mis amigos, de profesores. O sea, vamos cogiendo como ideas de cómo soy en función de la imagen que los dos me dan, de los demás me dan de cómo soy. Y si no, pensar, seguro que habéis tenido algún profesor, que hay profesores maravillosos y claves en la vida, algún profesor que os dijera algo que os gustara, ¿no? Os dijera algo muy positivo de vosotros, que fuera como un, ala, no me he dado cuenta yo de esto, o ala, qué bien que me dice eso ese profesor, ¿no? Y se me quedó grabado. Porque cosas así tan positivas que nos dicen personas nos quedan como grabadas y como que entonces ya las empezamos a ver de, pues en el de fuera será que es verdad. Y entonces yo ya empiezo a cogerla y a valorar si es verdad o no es verdad. Y luego yo ya me creo mi autoconcepto. O sea, no todo lo que me dicen pasa, ¿no? Mi autoconcepto, sino que todo lo que me dicen está ahí, lo voy cogiendo y luego lo voy filtrando, ¿vale? Si la imagen que me dan de mí mismo es muy negativa de una forma constante, al final el autoconcepto que yo genero también es muy negativo. Si es que es así. Claro, si a mí en toda la vida me dicen, ¿qué niña más tonta? Ay, qué niña más tonta. Es que de verdad, es que no sabe hacer ni algo como bonito. Y es que, pues, imaginaos, ¿no? Un día, otro día, otro día, una manera de otra, me van diciendo que soy torpe, que no sé qué tal. ¿Eso creéis que yo luego puedo tener una fortaleza como para salir de pensar que sí que soy capaz? Pues es mucho más difícil. Es mucho más difícil. A lo mejor luego sí que tengo otras personas donde agarrarme que me han dicho otras cosas, que me han hecho ver otras cosas y voy trabajando sobre ello, ¿vale? Pero si no tengo nadie que me diga cosas positivas o las negativas, pesan mucho más que las positivas. A lo mejor mi autoconcepto se va generando desde ahí y me voy creyendo más lo negativo que lo positivo. Y entonces luego tengo un autoconcepto de mí misma propio, o sea, propio negativo y pobre, es decir, pobre. Entonces, bueno, pues en la medida en la que nos compete como padres y madres, revisarnos qué idea tengo yo de cómo es mi hijo y cómo lo transmito, ¿vale? Porque se transmite de muchas maneras, no solamente verbal, sino también no verbal, a la hora de dejar hacer cosas, no dejarles, etc. Por eso, cuando decimos ejemplos muy tontos, como desde que son pequeños, dejarles que hagan ciertas cosas, dejarles dar responsabilidades de que hagan la cama, de que recojan su habitación, de que no sé qué, ¿no? Poco a poco, eso hace que el mensaje que hay por debajo es tú puedes, tú eres capaz, tú sabes, ¿no? Y es como que va generando otro concepto más positivo, ¿no? De sus capacidades, ¿no? De poder ser ordenado, de poder ser constante, de ser capaz de hacer las cosas, ¿no? Etcétera, ¿vale? Entonces, la autoestima va a ser la valoración que se hace de las propias capacidades y competencias que uno tiene. Si es una valoración positiva o es una valoración negativa, ¿vale? Un poco desde ahí. Entonces, claro, hay gente que tiene autoestima baja, digamos, ¿no? Y es porque esas capacidades, porque puedo tener muchísimas, pero yo solo veo las negativas, ¿no? O yo solo las valoro de forma negativa, ¿vale? Bueno, pues todas las teorías me voy a saltar un poco, ¿eh? Así entre nosotras. Venga, te lo voy a explicar rápido. A ver, que realmente lo que nos dice aquí, ¿no? Hay dos teorías, voy a explicar, hay dos teorías, ¿no? Psicológicas, un poco lo que os he contado, pero lo voy a explicar mejor. Hay dos teorías psicológicas que destacan la importancia de la calidad de la parentalidad en la formación del concepto de sí mismo y de su valoración. Ahí en nada. ¿No? Dos teorías que nos dicen que qué importante es lo que los padres decimos, hacemos, ¿no?
de cara a lo que va construyendo cada niño de cómo es, ¿vale? La relación que va generando. Por un lado, la teoría que se llama el interaccionismo simbólico o teoría del espejo, y por otro lado, la teoría del aprendizaje social de Bandura. ¿Qué nos dice la primera? La teoría del espejo. A ver, lo que nos dice es, según esta teoría, las autovaloraciones se van a construir en función, a partir de esa retroalimentación, de esa feedback, como os he explicado ya, que ofrecemos de esas personas significativas. Entonces, van a ser el resultado del entorno, de las percepciones que yo tengo del entorno más próximo. ¿Vale? La persona se va a ver reflejada en la imagen que le ofrecen nosotros como si esto fuera un espejo. ¿Vale? Es decir, que los niños van a llegar a ser lo que las personas que estamos en el día a día del niño pensamos que es. Si yo pienso que un hijo es tonto, pues al final es importante, ¿no? Resumidamente. En los primeros años de vida, la información de sí mismo se recibe casi exclusivamente de los padres. No obstante, con los años se incorporan otras figuras, como son los profesores, los compañeros de clase, las... ¿sí? Lo he explicado ya, pero aquí está explicado de otra manera. Y la segunda teoría sería la del aprendizaje social, ¿vale? Dice que un niño forma su autoconcepto a partir del proceso de imitación, que imita, que va incorporando las actitudes, los comportamientos de las personas significativas, especialmente de los padres. O sea, no solamente es, ¿no?, que cojo lo que me dicen que soy, sino que también voy imitando lo que veo en los demás que hacen. Por eso decimos muchas veces que el ejemplo es mucho más poderoso que lo que contamos, lo que decimos, ¿vale? El apoyo que perciben de las demás personas y lo competentes que se sienten los niños en diferentes ámbitos. Si yo siento que la otra persona valora mi competencia, no solo porque me lo dice, sino por cómo lo actúa, ¿vale? Entonces eso me lo voy a quedar. Si yo siento que me percibe, ¿no?, también de una manera como, pues a lo mejor, por un ejemplo, gracioso, porque se ríe siempre con mis chistes, ¿no? Parece que se divierte mucho conmigo, ¿vale? O sea, por las reacciones que tengo de los demás, yo también me voy a creer como yo soy, ¿vale? Un poco desde ahí. Cuanto más positivamente se percibe la relación familiar, más elevada tiende a ser la autoestima. Los niños de familias con un buen ambiente muestran autoestima más elevada que, lógicamente, los menores que son maltratados o que tengan un entorno familiar mucho más pobre en el sentido no de monetario, sino pobre a nivel emocional, ¿no?, donde no se pueden dar interacciones positivas, divertidas, etc. Te lo voy a explicar ahora. Pero bueno, entonces, ¿qué características afectivas y relacionales de los padres-madres son las que más contribuyen a desarrollar, a fomentar, ¿no?, fortalecer el autoestima positiva de nuestros hijos? Vale. Cosas que ya sabemos, simplemente recordamos para tenerlas en cuenta y para intentar pensar, ¿lo estoy haciendo ahora, no lo estoy haciendo, de qué manera? A lo mejor esta parte tengo que reforzar más, ¿vale? Un poco más de ahí. Son cosas que sabéis. Esa aceptación y apoyo incondicional. Parece como muy claro, pero no siempre será, ¿no? El otro día en un grupo que tengo de adolescentes, un adolescente dijo algo, me voy a contar, súper importante de su persona, ¿vale? Y lo que nos explicó es que su madre no la aceptaba. Una cosa muy importante de su forma de ser, ¿vale? Y su madre no la aceptaba. Entonces, claro, por ejemplo, esto que es como un básico de la aceptación incondicional, ¿no?, y el apoyo incondicional, vemos que no siempre se puede dar. No la aceptaba porque salía un poco de la norma de lo que esta mamá tenía en su cabeza, un esquema. Al final hacemos esquemas constantemente, porque todos los adultos y todas las personas necesitamos que las cosas sean predecibles, ¿no?, a medio plazo, a largo plazo. Entonces, sin quererlo, muchas veces nos hacemos esquemas de cómo van a ser las cosas, porque necesito esa seguridad, esa tranquilidad, esa estructura. Entonces, si yo me he hecho un esquema de cómo va a ser mi vida, cómo va a ser la vida de mis hijos, cómo se van a comportar, cómo van a ser. Cuando eso sale de mi esquema, de repente me dice una cosa totalmente diferente a lo que estaba en mi cabeza, no, pues a lo mejor no puedo aceptar. Y claro, entonces ese hijo lo que siente es que no soy válido para mi madre, no, porque no me apoya incondicionalmente. Entonces no piensa, mi madre de un esquema mental que se lo he roto, digamos, ¿no?, y no puede aceptar esto, a lo mejor en este momento, más adelante sí, esperemos. No piensa eso, piensa, yo no soy válido para mi madre. Algo malo tengo que tener yo
para que mi madre no me acepte tal y como soy, o tal y como yo me siento, o tal y como yo me expreso, ¿vale? Ya verás. Hay una cosa, hay algo que se llama el egocentrismo infantil, que todavía también se da en la adolescencia en mayor o menor medida, y es que se siente que las cosas que pasan alrededor algo tienen que ver conmigo, ¿no? Si, por ejemplo, eso cuando es más pequeño, mis padres se separan, muchos niños piensan, algo he hecho yo mal, ¿no? Hasta que luego van entendiendo, ¿no? Mucho más allá, que va mucho más allá de eso, ¿no? Que los padres tienen sus diferencias, etc. Pero de primera, un niño puede pensar, eso es porque me porto mal. O sea, tienen como ese egocentrismo infantil de pensar que lo que pasa afuera o lo que pasa en mi familia tiene que ver con un comportamiento mío, ¿vale? Entonces es un poco lo mismo. Si mi madre no me acepta, en lugar de pensar que ella tiene una dificultad de aceptarme de primeras, también pienso que yo tengo algo malo. Y eso es con lo que también me quedo. Entonces esa autoestima, ¿no? Como que se ve afectada, ¿vale? Vale. Otra, madres, padres con elevada autoestima que aceptan y brindan apoyo a sus hijos. Eso sí que, ¿no? Van a favorecer que los niños, hijas también tengan una buena autoestima, ¿vale? Claro, es mucho más fácil fomentar la autoestima en nuestros hijos cuando nuestra autoestima también está sana, ¿vale? Eso está claro. Cuando yo tengo autoestima también más negativa, más pobretona, más difícil, pues es más difícil que yo pueda pasarle también a mis hijos, ¿no? Una buena mirada optimista sobre sus capacidades. Entonces ahí volvemos a lo de siempre, me tengo que revisar yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me creo yo? ¿Cuánta seguridad tengo en mí misma? ¿Cuánto creo en mis competencias y mis capacidades? Realmente nadie está en el 10, es imposible, ¿no? Y de hecho también dudar también está bien, ¿no? Y es de sabios, porque todos nos equivocamos. Pero que en general tengamos, ¿no? Una percepción positiva de nuestras capacidades. Y si no la tengo, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo me puedo cuidar en ese ámbito? ¿No? También lo podemos pensar. Vale, cuando damos un soporte emocional e informacional, me gusta eso. No solamente a nivel emocional, sino también de explicarles cosas, de informarles, ¿no? Somos una fuente más de información, una más de las que van a tener. Y luego además lo bueno es decirles, yo lo veo así, yo lo creo así, o lo que yo sé es esto. Busca más información, ¿no? O sea, no te quedes solo con lo mío. O sea, lo importante también cuando son adolescentes es ser curioso, ¿eh? No, sé curioso, busca opciones, busca información y créate la tuya. Al final yo creo mis ideas en función de todas las cosas que voy leyendo. Cojo una aquí, otra aquí, otra aquí y creo las mías, ¿no? Voy generando en función de lo que voy aprendiendo, no solamente por lo que leo, sino por lo que vivo, por lo que siento, ¿no? Por un montón de cosas. Pero que nosotros seamos, como padres, madres, un soporte a nivel emocional y también de información y además le digamos que es mi opinión, ¿no? Que no es la única, que no es la verdadera, que no es la... Eso le va a ofrecer también mayor autoestima, porque le estamos diciendo, ahora ponte la de juicio, ahora créate la tuya, ¿no? Y eso está fenomenal. Respetar la autonomía, como decíamos antes, favorecer ese proceso de diferenciación, entender esa necesidad de diferenciación, entender esa necesidad de individualidad, no vivirlo como un ataque, ¿no? Todo eso también va a favorecer que ellos tengan más autoestima. Porque sí, claro, si yo lo vivo como un ataque, imaginaos, familias que, yo qué sé, que por lo que sea, tienen una relación tan intensa, ¿no? Por ejemplo, madre e hija. Una relación súper intensa madre e hija, que claro, cuando llega la adolescencia y la hija empieza a separarse, la madre lo vive como un ataque y no la deja, ¿vale? O lo vive como un ataque y entonces la ataca, ¿no? Es que claro, tú ya quieres ir a lo tuyo, es que a mí ya me quieres dejar sola, ¿no? Qué bonito con todo lo que yo te he cuidado. Cuidado, ¿eh? Estas cosas, parece que no, pero que se pueden dar, se dan, de hecho, ¿no? En algunas situaciones. Entonces, claro, hay que pensar ahí, realmente, ¿qué le está pasando a esta mamá que no está respetando, que no está pudiendo respetar la autonomía de su hijo? ¿Qué le está pasando? ¿No? Ahí tenemos que apoyar también a esa madre, ¿no? En este caso, ¿vale? Porque si no, claro, la hija es como, pues me quiero ir, pero no te quiero perder. Entonces a lo mejor me quedo en esa posición de sumisa, ¿no? Sumisa dependiente de ti, poniendo en pro el vínculo y entonces quito la autonomía, ¿no? Sacrifico mi autonomía, pero eso a largo plazo no me va a favorecer. Eso a largo plazo va a tener como tener un sistema bastante negativo, ¿vale? También va a perjudicar. Y lo último, otra de las características, que seguro que se nos pueden ocurrir más, ¿eh? Aquí hemos puesto algunas,
que pueden favorecer esa autoestima positiva sería la comunicación familiar adecuada, ¿no? Cómo nos comunicamos, de qué manera, cuándo, ¿no? Con quiénes, ¿no? O sea, es una comunicación que sea positiva, ¿no? Que no sea hablamos un montón, pero si hablamos regañando, hablamos con sermones, hablamos a gritos, sí, nos comunicamos, claro, nos comunicamos, pero de una manera que no favorece, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿vale? Vale, entonces, ¿de cómo construirla? Pues se va construyendo a través de experiencias positivas, ¿no? Y las experiencias positivas dices, ¿todas las familias tienen experiencias positivas? ¿Todas las personas? Por supuesto. La cosa es sacar la linterna. Saca la linterna y mírala, que muchas veces no nos damos cuenta, que muchas veces tenemos un montón de experiencias positivas súper sencillas, súper básicas en el día a día, que nos pasan desapercibidas. Esta mañana me dijo, pues ¿por qué tenemos que ir al cole? 7 años. Digo, no es que tengas que ir al cole, es que tienes la suerte de ir al cole todos los días. Yo digo esto siempre. Tienes la suerte de ir al cole, porque tú sabes que otros niños en otros países no tienen esa suerte de ir al cole todos los días, a un espacio en el que aprendes, que te lo pasas bien con los amigos, que te enseñan cómo está la día, que, ¿sabes? Yo lo pongo aquí todo el rollo desde así, breve, 1 minuto. Y entonces ya ahí es como que no entro en él. Pues que ir al cole, porque ir al cole, porque venga, que son las 8:30 y quedarnos prisa, sino que le enseño todo lo positivo que tiene ir al cole, que es verdad, que es que no le estoy contando ninguna milonga, es que es la realidad, que por desgracia de niños de unos 7 años en otros países o en otros tiempos han tenido que trabajar. Y mira qué suerte que tenemos la nación en este país con lo que tenemos, cosas buenas y cosas malas, por supuesto, pero tenemos un sistema educativo que nos permite ir al cole todos los días a aprender. ¿Mejorable? Por supuesto, pero lo tenemos, ¿no? Entonces, voy a sacar la linterna y miro lo positivo. Claro. Entonces, experiencias positivas tenemos todos los días, solo hay que verlas. Entonces, cuando las vemos, también las narramos, y cuando las narramos, hacemos que esa persona también sea consciente de ellas y se quedan ahí. Entonces, un ejercicio muy importante es como narrar las experiencias positivas que vamos teniendo. ¿Vale? Sería eso, narrar es contarlas, decirlas, ¿no? Mirarlas, todo esto. Buenos tiempos familiares. Pasar tiempo en familia, más, menos, dependiendo de las etapas, dependiendo de los momentos, pero vamos a hacer que sea lo más positivo posible, ¿no? Y entonces ahí igual lo narramos, ¿no? Nos vamos de picnic el domingo que va a hacer buen tiempo. Todo el mundo creo que no. Y entonces dices, oh, pues es una cosa que se puede hacer, que a lo mejor, ¿no? Incluso teniendo poca economía, nos la podemos permitir perfectamente, ¿no? Y pasamos ahí un par de horas súper chulas haciendo una cosa súper básica. Y es un buen tiempo familiar que podemos pasar. O sea, inventaros cosas que vayan construyendo ratitos, ¿no? de bienestar. Sería eso, ratitos de bienestar. Porque en el día a día, como tenemos tantas tareas que hacer, pues muchas veces no llegamos, ¿no? No llegamos a verlo, a ponerlo en internet donde tenemos que poner, etc. ¿no? Elogios reales. Claro, no, la autoestima no se construye en base a decirles cosas que me gustaría que tuvieran, no, sino a darle el elogio adecuado, real, en el momento preciso, ¿no? Ahí sí. Entonces, no nos callemos las cosas buenas, ¿no? Vamos a decirlas, vamos a nombrarlas, ¿vale? Porque están ahí, entonces, ¿por qué no se lo voy a decir? Entonces, yo qué sé, de repente veo que mi hija está de los deberes súper concentrada, ¿no? Aplicada, pues a lo mejor no la quiero interrumpir, que está súper aplicada, pero después cuando termine digo, oh, me ha encantado que es que estás aplicada, estás súper concentrada, es que eres una niña, ¿no? Que te pones en lo tuyo, perseverante, fíjate, ¿no? Qué bien has hecho, ¿no? Qué bien considero que te has centrado, ¿no? Lo que tenías que hacer en esa tarea. Y se lo digo en ese momento, ¿vale? Momentos de escucha, que íbamos a más veces, respeto constante, sí. Yo que sigo así a varias personas en redes sociales, luego no lo veo nunca porque no me da tiempo, pero veo muy poquito, pero pues el respeto constante, es verdad que a veces que decimos, pues es verdad que nuestros niños, adolescentes no los respetamos tanto como otras personas de fuera. Y esto nos pasa. Con las personas que tenemos más confianza, donde tenemos más nuestro ámbito de seguridad, a lo mejor el respeto a veces también baja, ¿no? El otro día Álvaro Bilbao ponía un ejemplo, no me acuerdo de las redes sociales, ponía un ejemplo en su red social que decía algo así como en la comida trata a tus hijos como si fueran invitados, ¿no?
porque a lo mejor a los niños pues, les insistimos, les decimos, les exigimos, les no sé qué, que a un invitado eso no lo haríamos, ¿no? Entonces decía, trata a los hijos con el respeto que tratarías a un invitado. Y es verdad que a veces, ¿no? Pues podemos intentar, ¿no? Aplicar un poco más esto, ¿no? Para aplicar más el respeto, decimos. A mí también me gustaba una herramienta de disciplina positiva que decía algo así como, trata a tus hijos como si estuviera el vecino en casa, ¿no? Porque a lo mejor tenemos el vecino en casa de visita, ¿no? Una visita, y a lo mejor le trato de, bueno, pues eso, con más respeto que cuando a lo mejor estamos solos, que le exijo de otra manera, ¿no? O se lo digo de una manera más brusca, más fea, ¿no? Pues como voy a intentar decir las cosas desde el respeto todo el tiempo. Voy a intentarlo, si me va a ir, seguro, pero voy a intentarlo. Y por supuestísimo, algo que va a ir construyendo la autoestima va a ser el expresar ese amor hacia un niño. Autoestima. Si no me quieren desde fuera, ¿cómo me voy a querer yo? Lo que estamos hablando de los autos, ¿no? Que se tienen que ver en relación. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que se sienta querido. Y para que se sienta querido es expresar ese amor, ¿no? De muchas formas. Cuando son adolescentes, a pesar de esa distancia que se va generando por lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por el cambio del cuerpo, porque necesitan más autonomía, porque me cierran la puerta, porque yo me puedo sentir excluida, por millones de cosas. A pesar de todo eso, yo tengo que intentar expresar ese amor, ¿no? Y acercarme a él. Venga, que tenemos algo en el chat. Dice, eso de tratarles de invitados también lo he visto en algún sitio recientemente, pero no caigo dónde. Yo lo vi ayer, antes de ayer, ¿dónde era? En algo que puso Álvaro Bilbao, que yo sigo a Álvaro Bilbao en alguna red social y lo puso. Y por eso lo he dicho como ejemplo, porque lo vi también ayer, antes de ayer. ¿Puede ser ahí? No sé si puede ser ahí. Sí, es verdad, es verdad, gracias. Ahí fue. Entonces lo he puesto como ejemplo, porque me lo ha recordado. Sí, sí me escribes. Seguimos todas. Sí. Bueno, yo soy como mucha gente, hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, ¿eh? Eso como todos, ¿no? O sea, no tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dicen o con la manera siempre que lo cuentan, ¿no? Eso por supuesto. Venga, más cositas. Vale, entonces todo esto, me quedo sin voz. Todo esto, perdona, va a ir conformando esa representación mental que se hace de sí mismo nuestro hijo, pero como ser querible y no solo como ser querido, con capacidades, habilidades, inteligentes, listos, guapos, etc. Fijaos, me gusta de sentir que soy un ser querible, sentir que soy una persona digna de amor, digna de respeto, digna de cuidado. Eso es tan importante, ¿no? Que generalmente cuando estamos en familias normalizadas, en las que sí que hay un buen trato, eso está como muy de la base. Pero yo también que he trabajado con niños, familias en las que, por desgracia, por muchas circunstancias, no han tenido este buen trato, sino que incluso, ¿no? Todo lo contrario, han tenido maltrato eh, físico, emocional, etcétera, pues es que sienten que son niños, o cuando son adultos, que a lo mejor no son tan dignos de amor. O sea, es como que lo que ponen en duda, incluso adultos, es, pero si ahora que me quieren, o sea, si me lo merezco, de alguna manera. O sea, sabes que, pues digo que la base es súper importante, porque estas personas que no han vivido una base segura de cuidado, de amor, de buen trato, ¿vale? Constante en la infancia, lo que van a tender en el futuro no solamente es a cuestionar eso, que también lo pueden cuestionar, sino lo que tienden es a cuestionarse constantemente a sí mismos. Soy yo el que no soy digno de amor. Cuando un niño es abandonado por unos progenitores, la duda es, normalmente no se pone fuera, se pone dentro. Aunque luego se llegue a hablar sobre el qué le pasaba a mis padres, ¿no? Para que me tuvieron que abandonar o que me abandonaron, ¿no? Puedo comprender o no comprender, pero se puede llegar a hacer una reflexión sobre eso. Lo que más queda y lo que más llega es el ¿qué tengo yo malo para haber sido un niño abandonado? ¿Qué tengo yo de malo? Y es que eso se queda ahí como una herida, de verdad, profunda, que va a determinar luego mucho el cómo me miro y el cómo me muestro ante el mundo. Y el cómo recibo los cuidados y los amores de otras personas. Porque si yo tengo esa duda, cuando a lo mejor soy más mayor y empiezo a generar una relación de pareja, esto es complejo, porque yo voy a partir de la duda. Entonces, cuando empiezan a querer, yo digo, ya, me está queriendo, pero ¿hasta cuándo? ¿Seguro que me está queriendo? ¿Esto qué significa? Y entonces, por eso a veces las relaciones de pareja son muy difíciles, porque hay que ver dónde vivimos cada uno,
qué heridas tenemos cada uno, ¿no? Y cómo interpretamos la conducta del otro, por qué me alejo. Yo digo, "Joder, yo no soy una persona súper amorosa y me echa un marido que no hay manera, ¿no? Que por más que intento acercar de él, Jolín, me rechaza. Y no es que me rechaza, es que se rechaza a sí mismo. Y entonces no se permite el cuidado del amor que yo le estoy dando. Mira otro tema que está relacionado, ¿no? Con la autoestima que vamos generando en nosotros mismos, ¿no? La autoestima, la mirada, ¿no? El cómo me veo, el si me siento digno o digno de amor, ¿no? Que no es para el presente, sino que como vemos es como una construcción para todo el futuro de cómo me relaciono y cómo me veo en el futuro. Es muy interesante las relaciones de pareja, la verdad, ¿no? Porque precisamente hablamos mucho también de esa parte del pasado, ¿no? Yo trabajo con parejas y la verdad es que es muy interesante por eso, porque a veces nos quedamos solo como en la interacción de lo que está pasando y volvemos como hacemos con los niños. Hay que bucear y ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué dificultad tengo detrás yo para aceptar esa edad? Vale, la autoestima entonces se construye en el día a día, en la interacción, en el entorno familiar, cargada, podemos decir, de una sana afectividad. ¿Vale? Una sana afectividad. Pues es tan importante el querernos todos los días. Es tan importante. Bueno, aquí se puede tener una infografía que encontré en internet que me ha gustado, ¿no? Que habla un poquito precisamente de esto, ¿no? De la autoestima. Dice, ¿quién soy? Es la imagen mental o juicio que tengo sobre mí mismo. Es como un poco modo resumen, me gusta incluso, me gusta como para los adolescentes, no más, no hace para los adolescentes, ¿vale? ¿Cómo me valoro? La medida en la que nos gustamos, testamos, aprobamos en nosotros mismos. ¿Cómo me valoro? Respondería a la pregunta de cómo te gustaría ser, ¿vale? En la adolescencia, los cambios a nivel físico, mental y psicológico rápidos distorsionan la imagen de quién soy, establecida durante la infancia. Por eso decimos que es muy fácil que en esta crisis de adolescencia va a haber una crisis también de autoestima, porque va a distorsionar la imagen que yo tengo de mí misma. Me tengo que volver a remirar, ¿no? Y aceptar. Porque a lo mejor antes era una niña súper mona de pequeña y de adolescente pues no, me han salido granos, que se me pasan cosas, que no me veo nada mona, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Distorsionar esa realidad que yo tenía, la imagen que yo tenía. En la adolescencia, el cómo me valoro va a depender de cómo hemos sido evaluados en la infancia por la familia, de cómo nos evaluamos a nosotros mismos en el momento actual. Por eso en el momento actual nosotros, como padres, también tenemos que seguir ayudándoles, ¿no? A que se vayan mirando lo positivo. Y lo negativo que tengan, ponemos ahí, pegar en grano. Pues, bueno, hijo, esto es así. Pues, ¿qué hacemos? Venga, cojamos una crema, te lavan la cara no sé cuántas veces, no sé qué, O sea, me enfrento a la situación. Ya sé que no te gusta el grano. No lo podemos eliminar, lo podemos tratar, ¿no? Entonces, un poco desde ahí, para dar esas herramientas para enfrentarnos a la realidad, ¿no? Y al mundo. Se manifiesta en diferentes contextos, relaciones con otras personas, cómo actuamos y cómo nos relacionamos en diferentes circunstancias. Se manifiesta en nuestro trato hacia nosotros mismos también. Y ese trato es percibido como estimación de nuestra valía por los demás. Se puede modificar a lo largo de la vida. Eso es muy importante, ¿no? A mí esta frase me gusta, ¿no? Porque es cierto que la autoestima que podemos tener en un pasado, a pesar de que nos puede quedar, como explicaba, como una herida, no quiere decir que sea inamovible, porque se puede ir modificando. Lógicamente habrá que trabajarlo, habrá que repensarlo, ¿no? Habrá que tratarlo de diferentes maneras, pero no es inamovible, se puede modificar. Y el que yo haya tenido experiencias significativas, negativas, cuando era pequeña, no quiere decir que vaya a tenerlas siempre y que todas las relaciones que vaya a crear vayan a ser de la negatividad. Que a lo mejor sí que yo parto desde la duda, ¿no? Y que yo parto pero se puede sanar. Lo importante es que se puede sanar. Hay un libro que el título se llama Los patitos feos, de Boris Cyrulnik. Habla de resiliencia, ¿vale? Entonces, los patitos feos, una infancia infeliz no determina la vida, ¿no? Por eso cojo la frase. Una infancia infeliz no determina la vida, es cierto. O sea, porque aunque yo haya tenido una infancia hablando mal de mierda, ¿no? De poco cuidado, yo puedo, con mi herida, acogerme luego a otras circunstancias, otras relaciones que pueda ir creando y empezar a sanar esa parte. O sea, no determina mi vida. O sea, puedo ir modificando y la puedo ir sanando. Entonces, se puede cambiar a lo largo de la vida, desarrollando habilidades que favorezcan el autocuidado como clave de protección para la salud mental. Eso es muy importante.
Porque pensar que ya yo soy así, yo pienso así, es que eso solo me mantiene estática. ¿Cuánta gente te dice, es que yo soy así? Muy bien, pues es así. Ahora en este momento estás decidiendo ser así. También puedes cambiar tu percepción, puedes cambiar tu mirada, puedes cambiar tu forma de hablar, puedes cambiar. Estamos en plena transformación constante toda la vida, porque además es que estamos aprendiendo durante toda la vida. La cosa es, ¿quieres aprender? ¿Puedes aprender? Es tu momento, te rodeas de las personas adecuadas. Dice, se puede cambiar, pero no es nada fácil, dicen por aquí en el chat. Y con mucho trabajo interior, y aún así las heridas siguen de alguna manera. Sí, o sea, quiero decir, cuando son heridas además muy importantes, muy graves, por supuesto, que van a estar ahí. Y a veces, como yo le digo a los niños, no tengo aquí mi monstruo de miedo, tengo los monstruitos así de las emociones, ¿no? Y a veces les digo, a lo mejor yo tengo miedo, y a lo mejor el miedo me va a acompañar toda mi vida, pero a lo mejor yo puedo tener mi miedo, ¿no? Saberlo, ser consciente de él, para poder hacerlo tangible y a lo mejor me acompaña, como la herida que tú dices, me acompaña toda la vida, pero a pesar de ser conocedora del miedo y mi herida, está aquí y me sigue haciendo un poco de daño o la sigo percibiendo, pero puedo crear otro tipo de relaciones. Y claro que es con mucho trabajo interior, con mucha ayuda, depende de los vídeos que estamos hablando, ¿vale? Dice Mercedes, y si no puedes solo, puedes pedir ayuda. Claro, o sea, normalmente en la vida no estamos solos, o sea, es imposible, no somos seres individuales, somos seres sociales. Entonces, como somos seres sociales, vamos a necesitar de la interacción de los demás para seguir adelante, para transformarnos, porque a veces nos transformamos a través de las interacciones de los demás, es así, porque somos seres sociales. Entonces, esa ayuda puede ser o tanto de amigos, familiares, ¿no? Personas significativas, como de profesionales, ¿no? También. Entonces, dependiendo de las circunstancias, depende del momento, pues saber en qué momento estoy, qué puedo trabajar, de qué manera, con quién, etcétera, ¿no? Que hay cosas que uno solo también las puede trabajar y otras cosas no tanto. Tenemos a veces la percepción, dirá el psicólogo, que es porque estamos mal y se va a aprender totalmente, ¿no? O sea, hay una parte, ¿no? De que cuando estamos en proceso de terapia, o sea, que no es porque, o sea, a veces la necesidad no es de estar mal, ¿no? Como tú dices, sino es de seguir con un desarrollo personal realmente, ¿no? Porque se aprende muchísimo, ¿no? Se aprende muchísimo de nosotros mismos. O sea, es que lo bueno de ir a un sitio así es que al final es como ponerte un espejo que te va cuestionando cosas, ¿no? Y tú te vas autoconociendo, lo que hace que estemos más seguros en la vida, que seamos más competentes, que vayamos adquiriendo nuevas habilidades, es precisamente el autoconocimiento que podamos ir generando entre nosotros mismos. Y eso es lo que va a hacer que luego poco a poco, bueno, pues yo puedo ir generando las capacidades, y puedo sentirme más segura y puedo hacer estas cosas, claro, pero si yo no tengo ninguna reflexión, si yo nunca hago nada diferente, si mantengo las mismas dinámicas, si me mantengo en mi pena, en mi herida, en mi tal, no voy a conseguir ningún cambio, voy a mantenerme, ¿no? O sea, si yo favorezco dinámicas que retroalimentan lo que ya tengo, lo que ya sé, ¿no? Pues me quedo estática. Por eso es como de abrirnos, como hacer cosas diferentes, como juntarnos con otras personas que nos ofrecen más luz, ¿no? Un poco desde ahí también. Y nosotros tenemos que ser un poquito ahí como seres de luz para nuestros hijos, ¿no? También para que se vayan autoconociendo cada vez más. ¿Cómo vamos a ver? Es más, ya termino. Entonces, cuando hablamos de autoestima débil o baja autoestima, se ve asociada a síntomas, se puede ver asociada a síntomas de depresión, tristeza, también impulsividad, personas celosas, ¿no? Desajuste emocional, diversos síntomas psicopatológicos, problemas escolares, conductas de riesgo, conductas agresivas y violentas. Es decir, que dentro de todo esto, una de las cosas que pueden estar detrás, ¿no? Las cosas, es la autoestima débil o baja autoestima, ¿no? Entonces es tan importante ayudarlos. Que para aquí, para mí son y sois imprescindibles para todos, solo hay que querer mejorar. Gracias, claro que sí. Personas que estamos, ¿no? En la parte así de ayuda, ¿no? En diferentes contextos, pues estamos como un instrumento para que las personas mejoren de esa manera, ¿no? Y crezcan más, crezcan emocionalmente. Venga, dice, vamos a ver esto último. Pistas de una autoestima baja, cuando viven las acciones de los demás como agresiones. No una vez, cuidado, en la adolescencia muchas veces van a ver las cosas como que estás en contra de mí, ¿no? Como que vas a agredirme. Entonces, eso también hay que verlo un poquito en el contexto. Los adolescentes cuando hacen ese proceso de cambio pueden tener esta sensación, siempre no te baja, ¿vale?
Pero cuando vemos que se repite, se repite y se repite, pues sí que a lo mejor digo, vamos a intentar ayudar a mi hijo, ¿no? A que se perciba de manera diferente, ¿vale? Cuando intentan protegerse de las adversidades o de las agresiones, desde conductas omnipotentes, controladoras, oposicionistas, claro, ¿no? Me hago grande, me hago controlador, porque en el fondo me siento pequeñito. ¿Cuántas personas que son violentas, en el fondo lo que hay detrás, es sentirse súper pequeño? Esto pasa. Cuando hay una búsqueda de control constante, sobre un entorno más inmediato, cuando vemos que nuestros hijos tienden, voy a los extremos, a controlarlo todo, para ganar seguridad, es porque a nivel interno tienen mucha inseguridad. ¿Vale? Voy a los extremos para que lo entendamos. Entonces, está bien tener un cierto control, esto, pero cuando vamos al extremo de controlar las cosas de manera ya casi obsesiva, tenemos que preocuparnos y ver que lo que hay detrás, lo que puede haber detrás, una baja autoestima, una sensación de inseguridad que hay que trabajar. Cuando tenemos a nuestros hijos que tienen un control muy grande en relaciones interpersonales, cuando necesita controlar a sus amigos, con quién hablan, dónde van, lo mismo. Pues el control dentro de la relación. Cuando generan relaciones dependientes, bien porque sean sumisos o bien porque sea el que controla, ¿vale? Cuando hay necesidad de aprobación constante. Todo eso pueden ser pistas de una autoestima baja, ¿vale? Entonces son simplemente como alertas para que lo tengamos en cuenta de cara a nuestros hijos y cuando trabajamos con ellos. Esta persona me gusta mucho de la de su mujer Dice, lo que los padres sienten, piensan y hacen por sus hijos y la forma en que lo comunican impactan la manera en que los hijos se conciben a sí mismos. Es lo que estamos diciendo. Todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, al final va a impactar en mis hijos. Entonces, vamos a repensar qué es lo que pienso sobre mis hijos. Voy a repensar cómo me relaciono con ellos. Voy a repensar cómo me comunico, ¿vale? Porque va a tener un impacto seguro. Los progenitores reflejan cómo se sienten en presencia de un hijo y esto es internalizado por el niño, actualizándose y reforzándose en cada nueva experiencia. Dichos mensajes están íntimamente relacionados por lo que el niño sentirá por sí mismo. Si yo siento, si yo también, eso es un poco lo que hemos dicho en las teorías, ¿no? Si yo voy reflejando cómo me siento cuando está mi hijo presente, al final los hijos también van como suponiendo esto, digamos, ¿no? Va así como asimilando como su propio sentimiento, de alguna manera, ¿vale? Entonces dice, la parentalidad adecuada se caracteriza entonces por facilitar el desarrollo de una identidad sana y una elevada autoestima. Una identidad sana, que sobre por la identidad ha sido terminando. Y con esas dos frases me quedo y ya terminamos con las 12, ¿vale? Encantada de los que habéis estado aquí en directo, que podéis estar los libros, que son bastante, y las personas que lo estáis siguiendo luego la grabación. Daros las gracias por ese interés, ¿no? Y por esa participación. Y sabéis que como está organizado para acción familiar, que está subvencionado, ¿vale? Pues por eso también es gratuito para las personas que estáis asistiendo. Lo que os pedimos es rellenar un cuestionario de valoración, ¿vale? Os lo mando por mail, las personas que estáis inscritas, a todas, y así, pues nada, pues lo rellenáis y nos dais más pistas, unas ideas, ¿no? De lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos mejorar, y otros temas de interés para futuras ediciones, ¿vale? Muchísimas gracias a todas por estar y estamos en contacto. Feliz día, sí. Hasta luego.